Muy buenas a todos, están escuchando La Jarana, parte de Wibre Pop and Art. Y claro que sí. Claro que sí, ¿cómo no? Sí, sí lo están escuchando. Wish you a Merry Christmas. Ya estamos en... Ya estamos en el Christmas, carnal. En el Christmas, en el mero En Christmas. el mero Christmas, en el mero. Ancena, mero. Ancena mismo. Sí, en el mero mismo. Muy bien, muy bien. ¡Feliz Navidad, compañeros! Feliz Navidad. Para todos los que celebran la Navidad. No, pinches Grinch, güey. No, verdad, güey, es que no es que no anduviera pensando en Navidad, lo que pasa es que me vale verga la no es cierto. Oye, güey. No es cierto, lo que pasa es que existe. No mames. los reyes son los papás. ¿Qué? Güey, No, ahora sí te pasaste de lanza, no creo que alguien de 8 años nos esté escuchando, güey. Espero que no. Espero que no. Esperemos. No, perdón. O alguien de 25 que todavía cree en los Reyes Magos. Ah, bueno, sí, Clark Kent. O que los mismos que creen, yo creo que en el, no, mejor ya, en el gobierno actual también. Los que creen que el 5G te muerte en zombie, güey. Los que creen en López Obrador. Todavía no iniciamos ni el programa, estamos politizando. Ya vamos al episodio de hoy. Vamos al Bien, episodio. bien, sí. ¿Qué colamos? ¿40 ya? 40. Episodio 40, el número 40 para cerrar el año cerrado. Ya es una señora cuarentona de programa, güey. Ya, güey. Iniciamos el año cerrado. Perdón, más bien terminamos el año cerrado. Cerrado, sí. Exacto. 4 décadas, no es cierto. Señora de las 4 décadas. Ah, no. Ya vamos a antes de que sigamos con Arjona. Ay, no, por favor. Vamos Ya. al episodio 40. ¿Listo, Abraham? ¿Sigues buscando? No, ustedes continúen. O sea, yo lo busqué, pero no lo voy a poner, güey. Ustedes continúen. Bienvenidos a La Jarana. Claro que sí. Mi nombre es Jesús Suárez y hoy me acompaña Abraham González, Como siempre, un gusto estar aquí. Rodrigo Bejar en la producción. También, como siempre, un gusto Y hoy tenemos un invitado muy especial. muy especial. Especial para el programa de hoy también. Así, especial. Que es un programa especial. Sí, especial. Y que además es un invitado que ya tuvimos en el primer programa de La Jarana. Especial. Especial. Súper especial. Todo es especial. Ok. Ya no, como que ya me quedó claro. Ya. Daniel Mejía. Ya lo Hombre, escucharon. me gustaba estar aquí otra vez. Bien, Bien. De nueva cuenta, gracias por invitarme. Pues aquí en Charles Madden Datos. Qué chingón. Tin, tu, tin, tu, tum, pam. ¡Pum! Ya. Ya, güey, nada, será un efecto, no mames. Ya se Sí, entendió. ya es que me acordé de todos, güey. Todos los sitcoms de los 90. Acá repasar tu catálogo de efectos de sitcoms. Efectos de 90. sitcom, exacto. Güey, sí. Algo se desbloqueó aquí. Sí, desbloqueaste un trauma, güey. Qué bueno que no hizo Friends. Exacto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del mito de la Navidad. O el mito de Navidad. O cómo se fue gestando lo que hoy conocemos como la Navidad. Sobre todo en el mundo cristiano. Hay muchas formas de la celebración. Pero son, digamos, celebraciones del solsticio de invierno. Ajá. Y al parecer, dentro de las celebraciones religiosas, no hay un ritual como lo es la Navidad cristiana. Así es. Y de hecho, en ninguna parte del mundo hay un ritual tan completo, tan grande como la Navidad, ¿no? Claro. Incluso la cultura japonesa y otro tipo de culturas adoptaron la misma Navidad. Sí, como una fiesta temática, ¿no? Exacto. Todos los animes prácticamente hay Navidad, pese a que en Japón es budista, un país de mayoría budista, pero Ajá, sí. Y no solo en los animes, es mercadotecnia. También Sí, hacen claro. Navidad en la vida real. El Sí, sí, 25 sí, hacen sí. Navidad y venden productos y todo porque aunque les vale verga la Navidad. ¡Capitalismo! Exacto. o Entonces, los chinos que venden hasta Virgen de Guadalupe, Ah, que güey, son güey. hasta un estado Los medio ateo. guadalupanos. Pero son chinos, güey. Esos güeyes, desde que sabemos han tenido un comercio bastante creciente, güey. Sí, Sí, las imágenes de la Virgen de Guadalupe bendecidas, güey, made in China, güey. Madre- Neta, May, Sí, yo no decía, mames. cabrón. Pues, ¿Quién está- las bendijo, güey? Sí, está cabrón. entonces, ¿Mao los Zedong? chinos allá, güey. Sí, bendecidas por Mao Zedong para que cualquier marxista guadalupano no sienta complejos por comprar esa madre, güey. Exacto, güey, sí. Como todo el producto gringo, güey, que está peleado con China, pero dice Made in China, güey. Ah, sí, claro. Pero sí, exactamente también la Navidad allá es un comercio y aunque Exacto. hay gente que la celebra nada más por el gusto de celebrarla, o Sí, sea, sí, sí. porque es como, ok, Y uno que otro cristiano que anda por ahí
Japón y en Asia, pues también. Ah, no, claro que los cristianos, pero muchos japoneses lo celebran porque es como, ok, pues es reunión con familia. O sea, pudo haber hecho esto cualquier otro día o cualquier motivo, pero pues hoy ahí es Navidad, chingue su madre. Entonces vamos a comprar pastel. Sí, como vamos a ver, güey, parece que hay un arquetipo inconsciente Ajá. en toda la humanidad, en estas fechas, que la Navidad quedó justo en eso, güey. Ok. O sea, como que reunió todas las formas de celebrar ese momento del año. Es un buen momento para que la gente saque el saque. El saque. Saque el Exacto. saque, güey. Saque el saque. Y la Coca-Cola, güey. Si no hablas de Coca-Cola, me voy enojado, güey. Huevo, Santa Claus es la figura ahí importante. O sea, si no mencionas Hablando a de mitos, pues, que Coca-Cola, vamos a güey. ver. Mira que no voy a hablar de Santa Claus, pero sí lo vamos a mencionar. Ok, pero va a ser el rojito. O el azul, o el verde. O en los finlandeses. De hecho, es como una historia general de Santa Claus. Así Sí. que chiste. Es que es muchísimo, güey. No, Hablar yo de sé que es un Navidad chingo, pero es que muchísimo, estaba esperando güey. que me dijeras un color para decirle a Rodrigo que pusiera el meme de Homero de, yo quería el otro. No lo tienen rubio. Todos nos ponen meme. El negro, güey. ¿Cuál negro, güey? No hay un Santa Claus negro hasta donde yo sé. Sí, güey. Ah, es su versión Shadow, sí, es cierto. Shadow. Sí, es el que reparte en el antimundo, ¿verdad? El punto exe. Es el Santa Claus.exe. Es el Dark Cloud, güey. Oh, imagínate. Dark Cloud. Es el del mundo antimateria, güey. Es una antimateria. Ya aquí Ya nos hicimos- volamos, güey. Netflix, contrátanos. No, huevo, güey. Tenemos Pinche ideas serie. para otra película de Klaus. Haz de cuenta El que spin-off. es como un Jack, o sea, el extraño mundo de Jack, pero con Santa Claus. Y obviamente, como dices tú, Klaus, pues ahora va a tener su versión malvada. Y hacemos la fórmula Disney, güey. La fórmula Pixar. Ah. Sí, clásico. Siempre es como un villano, luego resulta que hay más Santa Claus y luego se vuelven más los esos santas. Ajá. Y así, perdón, pensé muy rápido y no lo pude procesar. Hay como una tribu de Santa Clauses por ahí, Santa güey, ¿no? Clauses, Y sí. más. En Como en peligro. Rick and Morty, güey. Que es el multiverso, güey. de Klaus. Un multiverso, sí. Hay una sociedad intergaláctica de Santa Claus, güey. ¡Wow! No mames. De todas las realidades, güey. Wow. Sí. Gran momento del programa. Bienvenidos a la jarana. Bienvenidos a Hemos la descubierto nuestra faceta de guionistas. Digo, Güey, nada, güey. nos falta. Nada, es que bueno. es que no les pase lo que me pasó. Digo, pensé demasiado rápido y no lo pude procesar y mis palabras no fueron suficientes para poder decir todo lo que estaba pensando. De tu boca no fue suficiente. Sí, lo suficientemente rápido. Y siento que ahorita estoy hablando bastante rápido. Pues. Me voy a calmar. Vámonos rápido entonces. Me voy a con calmar. esto. Vámonos, pues. El sol se ha proclamado en el horizonte, el futuro vencedor de los siguientes 6 meses. La victoria de la luz sobre las sombras, al menos momentáneamente. ¿Ves Por- cómo si es punto X? 6.exe. Ya me estaba deprimiendo, güey, eso que estamos aquí de Navidad. Prende el arbolito, güey, para que no te deprimas. La Navidad es muy deprimente. Güey. Pero no tengo gasolina. Last Christmas, I give you my heart. And the very next day. Y hay que dejarlo empezar, güey. No, ya, perdón, Jesus. Esa Pero... canción es muy deprimente, güey. Sí. Síguele, güey, no. También es nostalgia esto, ¿no? Sí. Porque la humanidad siempre ha necesitado y necesitará de ambas caras, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, negro y blanco. Entre más paz busquemos, más perversidades tendremos que enfrentar, o al menos eso dictan algunas tradiciones. Y paz, güey. Las balas frías, carnal. Sa. Sa, sa, sa. Yakuza. Exacto. Gran proverbio chino, güey. Ajá. Pero también... Es un haiku, güey. Es un haiku, güey. Ah, perdón. Sí. Sabiduría, pues. Pero también la tradición nos dice que todo es cíclico, no todo será para siempre, y entre esos ciclos está el solsticio de invierno, cuando la luz y el calor del sol irán imponiéndose cada vez más, haciendo que la vida renazca en los días venideros. Ya los más antiguos seres humanos se habían dado cuenta de estos procesos cíclicos de la naturaleza y la psique, por lo cual, como es costumbre de un ser en condiciones de lenguaje, empezó a querer explicar y darle sentido a estos ciclos. En específico, a este ciclo solar le dio diversos sentidos: las Saturnales, las fiestas del Sol Invictus, la fiesta de Yule, el Hanukkah y la Navidad. Ujú. Yay. Creo que de Yule ya habías hablado o ya habías escuchado. Sí, De- ya habíamos Yule hablado de hablé, bueno, lo mencioné cuando
hablamos sobre... La Wicca, ¿no? La Wicca. Wicca. Exacto, Ah, ok. es una fiesta pagana. Sí, güey. sí. Fíjate qué curioso que mencionas todo eso, porque ya ves, Saturno y Júpiter son las estrellas de Belén. Y ya ves que hace poquito, ¿qué fue ayer, antier? Antier. Sí, Antier, sí, antier. el lunes de esta semana. Ajá, esa Antier. Santier, sí. Sí. Hoy es miércoles. El Es que hoy lunes- estamos grabando el miércoles, pero este programa sale en O viernes. sea, sí, el lunes de esta semana, sí. El lunes de esta semana. esta semana. semana, Sí. ya es que medio se alinearon los planetas. Se alinearon. Sí. No, faltó uno, creo. Había uno desfasado. Sí, porque si no ya se hubieran liberado a los titanes, güey. Sí, güey, exactamente. Bueno, pero Saturno y Júpiter sí se alinearon. Sí, yo sé que Saturno, pero fueron varios. O sea, no estaban todos los planetas, Ajá. pero eran la mayoría. Eso hubiera sido épico, güey. que se alinearan Sí, todos los planetas. sí. En este año, güey. En este hubiera año, sido- Es que es a lo que iba, o sea, Si explotara el sol y no estaremos grabando ahorita. es a lo que iba, o sea, terminamos el año con un cierre bastante dramático. Güey, Sí. yo estaba viendo un video, güey. Ya ves que, pues, como la luz es más rápida que nosotros, Ajá. Y si que cualquier cosa. si de hecho. explotara el sol, güey, Ajá. no nos daremos cuenta hasta 6 minutos después. O sea, ya muy O sea, tarde. no nos daremos cuenta. No, pues Exacto. ya Ya estaremos calcinados, muertos, pues güey. prácticamente. Exacto. Ya hecho ceniza. Ah, no mames, güey. Como A que me menos- levanté Como bien que hace ceniza. calor. A menos que estés bajo el agua. La velocidad de la luz se puede superar bajo el agua. Porque Sí, no llega a los pero- 300 kilómetros por hora, sino llega como a 200. Pero ¿sabes la temperatura que alcanzaría la Tierra con una explosión solar, güey? El agua te hierve, güey. Ah, no, claro que sí, pero estamos en el hipotético caso de que se pudiera, güey. Ah, claro. Güey, Además, preferiría morir calcinado que hervido, güey. Sí. Mueres más Yo rápido. siento que sí. Sí. Ah, Sí, güey. pregúntale a las langostas. Ah. Che banda, hija de... ¿Qué te digo, güey? Así es la humanidad, güey. Sí, ya sé. Y bueno, esto solo por mencionar algunas fiestas y rituales. Que bueno, la Hanukkah es, o sea, sí es una fiesta de solsticio, pero es en los primeros meses de diciembre, no es... Sí. no, meses es- de diciembre. Los Los primeros primeros meses. meses. Los primeros días de huevo, diciembre, güey. güey. Aguanta, güey. Aquí También en estamos. diciembre hay un multiverso donde Sí, tiene güey. meses integrados. Lo que pasa es que diciembre se vuelve una subdivisión cuántica Ah, en güey. el que el tiempo realmente no avanza, pero continúa. Exactamente. Dirías que es mamada, pero ese es el tiempo, güey. No, claro que sí, No, yo claro, lo sé. güey. Güey, eso que te acabo de decir es una explicación que estoy metiendo en una historia. Sí, básicamente sí. Entonces sí, estamos en la relatividad del tiempo, puede haber meses en el mes, güey. Claro, claro. Mira el 2020, güey, puede pasar cualquier cosa. este Todo año. es válido. No, Este. Ah, eso es que estamos válido, sobrios hoy. güey. Mira, está en 2020 que puede no acabarse. Que pueden Sí, acabar, sí. no, eso sería. Puede que ¿Cómo? se reinicie, Ve güey. que se- Pinche castigo dantesco, güey. Como el día de la marmota, güey. Una y otra vez, güey, 2020. Como Tobey Maguire, que va a dar una conferencia el 32 de diciembre. Sí, güey. Qué poca madre. Así el 31, güey. Mira que este año yo creo que sí es posible, güey. Una de esas sí se alarga el mes. Pues de ya, hecho. ustedes van a descubrirlo si la jarana, el siguiente episodio de la jarana sale el 1 de enero o el 32 de diciembre. Sí, güey. O el primero del 2020. El 1 de enero del 2020, güey. Eso nos metería en pedos de gestión, güey, porque cómo organizaríamos con los episodios que ya se subieron, güey. Le pones 2021 y 2020. Ándale. Ah, güey. Sí, tan, Ah, güey. tan fácil como eso, güey. le cierto. pones punto uno, güey. Exacto, sí. Si le pones 2020 Session 2, güey. Ajá. Sí, güey, pues así está fácil. Si ya está saliendo una variante del coronavirus, también va a tener sus multiversos el pinche. Ah, virus, claro. no mames. Sí, güey. Sí, o en vez de punto uno o dos o algo así, le pones algo así como 2020 Revenge o por ahí por el estilo. Alguna mamada, algo así, güey. 3 más 1, güey. nada más. Ahora sí es personal. ¿Qué es esto, Evangelion? Me parece Evangelion, güey. Güey, ya va a salir por fin la película de que llevo 7 años esperando. Bueno, Ah, sí, ya no sabía. después seguimos hablando de la película de Evangelion. Sí, pero... Y quizás una de las celebraciones más extendidas sea la Navidad, que celebra el supuesto nacimiento de Jesús el Cristo. Y digo supuestamente porque, como veremos, esta celebración cristiana es, como muchas tradiciones religiosas, consecuencia de las necesidades culturales de su época. Claro. En este caso, la necesidad de hablarle a un mundo pagano, güey. Ujú. Fue Claro. muy similar a lo que hizo aquí el 15 de septiembre, ¿no? ¿Cómo? Que movieron la fecha nada más por... Que dijeron, Simón, pues es mi cumpleaños a la chingada, voy a hacer... que la De Porfirio independencia- Díaz. Ajá. Que la independencia es el 15 de septiembre, güey, porque es mi cumpleaños. Chingue su madre. el mundo. Inició probablemente el 16, pero Porfirio Díaz lo cambió a la noche Sí, del pues, 15. Pues, ¿cómo no vamos a celebrar? Ah, eso? si van a celebrar mi cumpleaños, pues de una vez toda fiesta nacional, güey. Pues sí, güey.
Pero sí, de hecho sí, es lo mismo. Porque fue un papa o algo así, ¿no? El que lo cambió. De hecho, hubo varios cambios, güey, Ajá. durante la historia. Bueno, yo me acordaba de uno. Que Sí, es ese. hubo varios en los varios concilios que hubo desde el inicio de la Iglesia Católica. Hubo varios cambios. Aunque no lo parezca, el Papa tiene que tomar en cuenta las opiniones de los demás. O sea, Sí. también tiene que tomarla los Sí, sí, otros sí. Sí, sí. que andan por ahí, ¿no? Parece que no, pero la Iglesia Católica es democrática hasta cierto En algunos punto. momentos. Sí. Pues sí, güey. Votan para elegir al papa. Sí. Así es. Sí, eso. Ya, esa es una votación como parlamentaria, pero Sí, es más como parlamentaria, sí, exactamente. no es como que No tanto como una... no es como que el pueblo lo escoja. sí, no es como que le pregunten a la comunidad católica Ajá, ¿quién quieren de sí, papa? sí. Güey? No, Nah, Exactamente. Abraham ya se fue. No, me quedé pensando en qué Estoy pensando pasaría. en cómo se elige un papa, güey. No. Pues, y si es fácil, eligieran- güey, no, yo sé cómo se elige un papá, no, pero ¿qué Pues pasa sí, si te fijas eligieran que no una tenga- papa, güey? ¿Te fijas que no Como tenga papa, granitos? güey, y que fuera papá de papas, güey. Creo que por eso no dejan a los católicos elegir un papa, güey. O sea, Porque harían ese tipo de bromas, güey. imagínate un papá, güey. O sea, una papa siendo papa, güey, papá de papas, que entrena papas, güey, para ser papas, güey. Pepe Papas pica papas con... Y ¿Qué? el humo sería morado. Muy bien. ¿Y si no han escogido, güey? Azul. Ah, ok. Se confunde, güey, así morado y azul. ¿Y los Naranja. daltónicos qué? Naranja. O nada, sí. Yo ¿Qué? creo ¿Ya hay que papá o qué? Y si no, pues verde de una vez y hacemos fiesta Ok, sí. de humo. Es que de wit. Como el meme, güey, de que quién se imaginaría que este año podríamos fumar mota en una reunión familiar y lo ilegal sería la reunión familiar, güey. Qué pedo, sí. No todo en la vida es tan hermoso como quisiéramos. Bueno, hay que dar un desahogue, ¿no? Sí. Si la gente no se puede pelear en Navidad, pues al menos que les den mota. Por eso, sí. Pero está chido, güey. Es bonito y está bien, güey. Sí, porque ¿qué van a hacer? ¿Pelearse por WhatsApp por los terrenos? No es lo mismo. No es la misma O porque no sensación. estuvieron con mi abuelo. Usted nunca vio por mi abuelita, tío. Ah, sí, güey. No, usted cállese. Usted nada más habla por conveniencia. Sí. ¿Y de qué era el programa de hoy? Bueno, esto es parte del ambiente. Sí, es parte de la vida. Estamos totalmente en el punto navideño, güey. Sí, es que ya claro. el programa ya se volvió cena navideña. Ya, güey. ya, sí, ya Sácale está. romerita. Nada más No, falta qué pues asco, el güey. ánimo. Me falta el ánimo. Sí. Estamos tomando agüita, compañero. Tecito. Saca la gualoca de las señoras, güey. ¿Cuál es el agua loca de ese? El clericot. El clérigo. Ah, Yo lo sabía como el de los pobres. Güey. Ah, el de los ricos, perdón. Ok. De los ricos. Yo lo conocía como el de los ricos, güey. Yo lo conocía como el. El Dani, no, es que mis aguas locas son como pinche merlot, güey. Sí, güey. Y yo, güey, ¿quién no es la agua loca de los pobres? Es el agua loca. Sí, es que es de los ricos, exactamente. Ya, muy bien. Ya, déjenlo pasar, ya. Dani, what is agua loca, güey? Igual es lo mismo, güey. O sea, yo puro licor de melón. Exacto, güey. Bueno, ya sigamos con la Navidad. La palabra Navidad tiene su origen en el vocablo latino nativitas, que proviene del verbo nascor, nacer, de la raíz indoeuropea. En otras lenguas de origen latino como el portugués, el italiano, el catalán o el gallego, la etimología es muy similar, pero en estos casos proviene de la expresión Diem Natalem Christi. Ajá. Amén. Como Christmas. De hecho, Christmas. después vamos a hablar de Christmas. Ok. Christmas. Día del nacimiento de Cristo, y deriva en natal en portugués, natale en italiano y nadal en catalán y gallego. ¿Nadar? Nadal. Ah, Ah, Nadal. Nadal. Es que te escuché nadar. No, No, Nadal. Ah. Y se echa también unas canciones acá así bien de banda. No, ese es Nodal. Ah, es Nadal. Pero si hay un Fidel Nadal, ¿eh? Es el tenista. No, hay un cantante. Un cantante. Ah, es cierto. Sí. No, es Rafael Nadal, Rafael sí. Nadal es existe, el tenista, sí, güey, sí, también, cierto. güey. Sí, Sí. Muy bien. Bueno, acabamos de descubrir muchos Nadales. Sí, porque hay un multiverso también. Pues. Hay un multiverso de Hay un Nadal. universo también para Nadal. Exacto. En francés, Navidad es Noël y está documentada su aparición en el siglo XII como Noëlen en el manuscrito del monje Philippe de Taon. Está bueno. Está muy En bien. las lenguas germánicas, el origen es distinto. En alemán se dice Weihnachten. Weih es una corrupción del vocablo germano Vija o Vija, que significa sagrado, y Nachten significa noche.
Lo que sería traducido como Noche Sagrada, güey. Ok. Mucho chido. Noche sagrada, noche buena. Exacto. En inglés, en cambio, Christmas, el vocablo procede de la expresión Christus Messe, Ujú. Misa de Cristo, Misa de Ah, Cristo. ok. y de ahí Más evolucionó es- a Christmas. Ya. Exacto. Entonces ahí lo que decías, el Christmas. Ajá. Christmas. La misa de Cristo, güey. Sí, más es misa en latín, ¿no? Ajá, exacto. Y creo que esos güeyes ni misa hacen, güey. No, sí, güey. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho, muchas de pues todas las religiones cristianas tienen. Bueno, principalmente la católica y los luteranos principales sí Sí. tienen misas. ¿no? Sí, Hacen sí, sí. misas. Sí, pero los protestantes sí celebran. Pues tienen la- como asamblea, prefieren decir asambleas en lugar de misa. Bueno, sí. Principalmente los que son de corte anticatólico, ¿no? Ajá. Estos. Ujú. Los protestantes matan nativos, güey, y comen pavo. Claro. Es otro Uy, hay una ritual. historia, güey. Ahorita vamos a hablar de la historia. Ahorita vamos a hablar de la historia del pavo, güey. Claro. Pero vamos a eso. Pero fuera de todos los datos etimológicos que pueden servir para amenizar la cena de Navidad, nos damos cuenta que el común denominador es hablar de nacimiento. Y ahí una primera referencia a las tradiciones paganas. Debemos aclarar que en los siglos II y IV la Iglesia se encuentra en plena competencia con el paganismo. No se trata únicamente de predicar una doctrina, hay que procurar que penetre en la vida, desarraigar esos cultos tan profundamente enraizados en las costumbres y sociedad del momento. Güey. ¿Qué? ¿Estás bien, Abraham? Sí, güey, estoy bien. Ok. Continúa, por favor. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico indiscutible del que a ciencia cierta tenemos pocos conocimientos. Sin embargo, nos consta que la Iglesia eligió estratégicamente una serie de fechas para celebrar las fiestas navideñas. Consciente de la importancia que ya revestían los citados días para la religión pagana, por lo que resultaría mucho más sencillo cristianizar estas festividades milenarias que hacerlas olvidar radicalmente y sustituirlas por otras. Sí, también utilizaron al amante de Miguel Ángel, ¿o de quién fue? Sí, el amante de... Sí, el amante de Miguel Ángel. ¿O de Sí, quién fue? sí, el que hizo la representación de la primera pintura de Cristo, Ajá. a lo que conocemos hoy como la imagen de Cristo. Sí, güey. Sí, era el amante de Miguel Ángel. Según cuentan las leyendas, ¿no? Ujú. Las malas lenguas. Las malas lenguas, a mí no me consta. Pues mira, es un mito, güey, ¿y de qué hablamos aquí? A mí, De sí. mitos. Sí, a mí no me consta, pero eso de que Jesús sea güero es como de un momento. Si era de Medio Oriente, era muy difícil que fuera güero. Güey. Pues, Sí, a mí no me consta, pero tampoco me consta Zeus, güey. Tampoco me consta Anu. 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 No Sí. mames. Anu, mames. Bueno, pues si te dicen que Zeus era güero, pues se las crees, era griego. Güey. Sí, güey. Caucásico. aunque el Mediterráneo exactamente. O sea, el Bueno, sí, el Mediterráneo. Sí, es Mediterráneo. Y curiosamente en la Biblia sí aparece, por ejemplo, descrito gente rubia de ahí. Por ejemplo, el rey David es descrito como con pelo chino crespo rubio. Ah, pero el rey En la David era Biblia. hermoso, güey. Entonces no Es era un poco iluminado. probable que existiera una persona de allá rubio. O sea, no había tampoco. Era tan hermoso que inventó las mañanitas, güey. Ah, huevo, güey, pinche canción. O se le Chingón. escribieron a él porque era tan hermoso. güey, Bueno, es que que. merecía tener yo- un himno. O sea, yo solo sé que él las cantaba, güey. Ujú. Sí. No sé si él las Cantaba el rey escribió. David, sí. 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 Gran canción. Ay, entonces, Hoy andamos simples, güey. Busquen su disco en Spotify, el Rey David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y rey David aquí. ¿Qué tal son las mañanitas que canto yo? Un rap ahí, sí. Saca su grimorio, güey. Todos, Rey David, haz lo tuyo. Estas son. No, man. Con 25 versiones diferentes de las mismas mañanitas. En la versión de Spotify sí dirán el nombre, güey. Despierta, despierta. Así que nunca se lo sabe, güey. No, cuando no saben el nombre, boludo, dicen algún sonido como despierta mi sol despierta o algo por Ajá, el estilo. sí, o sea, sí, algo sí. por ahí para englobar un general y no tener que decir un específico. Ah, claro, así se rellena. De todas maneras, cuando alguien quiere decir el nombre, hay como que se echan a perder las mañanitas, ¿no? Cuando canta. Porque no cuadra con la tonada, porque se pierde ahí como. Se llama Teodosia, güey. Sí. Una mamada así, güey. Por eso tienes que saber alargar frases o acortarlas Cortarlas. o hacer rap. Ese rap. Exacto. Siempre, el rap siempre se queda problemas, güey. Exacto, güey. Siempre si vas mal en tiempos, güey, el rap te va a ayudar a llegar. Sí.
Bueno, continuamos. Así, la elección del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús se realizó sobre la base del simbolismo del solsticio de invierno, un hecho celebrado por todas las antiguas religiones. Esta segunda hipótesis tiene su fundamento en dos festividades paganas básicamente. Uno, que son las Saturnales, fiestas en honor a Saturno, que se celebraban en la antigua Roma y comprendían el periodo del 17 al 23 de diciembre y celebraban el final de la oscuridad. A partir de entonces los días se iban alargando y las noches cada vez eran más cortas. Durante esta etapa cesaba el trabajo y los amigos se acostumbraban a intercambiar regalos y saludos. Se liberaba a los esclavos y estos eran servidos por sus amos. Se comía y bebía sin censura, relajaban la moral hasta hacerla inexistente. Uy, rico. Pues mira, mencionó a Júpiter y pues también ya sabes. Saturno. Perdón, sí, mencionó a Saturno. No son las jupiternales. Las jupiternales, que estaría bueno. No sé. Las jupiternales, güey. Ah, bueno, eso sí estaría buena. Ok, Eso estaría muy bueno. Haciendo la aclaración. Sí. Yo no invitaría a Júpiter a una fiesta, la verdad. Siendo honesto, yo no lo invitaría. No, es bastante amargado en el Júpiter. Entonces pues, relajaba la moral hasta hacerla inexistente. Parece ser que el origen de este acontecimiento social estaba ligado a las labores del campo, pues finalizaban los trabajos de siembra y los esforzados campesinos se entregaban al merecido relax, al placer, carnal. Harta no ando para cantar agudos, güey. ¿Ves? Por eso no ando para cantar agudos. Exacto. Sí, pues son las pinches 10, ¿9? En la mañana Las se 10 de la cantan mañana. agudos. Sí, no. No. Y felicitándose por el trabajo y encomendándose a los dioses para que los procesos naturales siguieran buen curso y a la postre llegara una valiosa cosecha. O sea que básicamente la fiesta de las Saturnales pues era este asunto de después de las cosechas hay que celebrar que este año pudimos trabajar bien. Sí. Sí, esa fiesta creo que es bastante conocida. O sea, en general es bueno, lo que viene detrás de la historia creo que ya es bastante conocida. Es de las fiestas paganas más difundidas, por decirlo de alguna manera. Que de hecho de esto después vendrán el asunto de las posadas, ¿no? Que ya los cristianos ahorita vemos cómo lo interpretan, pero de aquí surge, ¿no? Aunque las posadas son algo más ya combinado con lo español y lo indígena. Tiene ahí más. Sí, un Porque poco. en Europa no son muy comunes las prácticas de la posada, como las conocemos aquí, ¿no? Ajá. Bueno, Al en menos. Europa tienen otro sentido mucho más espiritual que el que tenemos Sí, en América aquí es Latina. mucho todavía de fiesta y demás. Sí, aquí está chido porque vas a tragar. O sea, Exacto, la neta, güey. Sí, las posadas aquí son muy latinas, güey. Sí. Ajá. Sí. Es algo muy es ir a comer. Es algo muy sincrético, más Ajá, que... sí. Es ir a comer, coger y bailar, güey. O sea, es una... ¿Tú vas a coger a las posadas? Cabrón, eso Güey. sí está medio... Hasta donde yo se iban a rezar, güey, pero... Se rezaba al principio, ahorita ya no sé, la verdad. pero- Bueno, es que este güey hacía rezos paganos, güey. Sí. es que ya haces Saturnales ahora. Este güey hacía posadas con gitanos, güey. Ah, Es el pedo, güey. ya. A nosotros nos obligaban a ir a la iglesia, güey, donde pues sí nos daban nuestro ponche, nos daban nuestra comidita, nos daban nuestro aguinaldo, pero pues no había sexo. Sí, es que yo crecí en un ambiente multicultural. Sí, en este güey le rezaban a Dionisos, güey. Eso explica todo. Chale, güey. Eso explica los traumas de la sexualidad temprana. Ya, luego los discutimos. Ya nos discutimos eso, güey. Y desde entonces Jesús no pudo vivir una vida sexual normal. Ahora es impotente. No, No, espérate, no, güey. Todavía no. No mames, cuando dijiste Jesús pensé que estás hablando del Jesus del que estamos hablando. También puede ser. Hoy va a haber muchas confesiones. Ok, Ya nos dimos cuenta, Ya, güey. no, bueno. Confesiones y confusiones, güey. De aquí en adelante preparen sus notas. Jesús va a confesar mucho. Sí, güey. Y Pero no no se van va a a ganar saber. la absolución tampoco. Pero no van a saber cuál Jesús, güey. Así que eso es lo interesante de esto. O los dos, güey. Tienes que ir adivinando. Bueno, sé que escuchas que... Es una adivina quién. ¿Quién es? ¿Jesús el güero gringo o Jesús el güero medio oriental? No mames. Jesús el capitalista, los dos. Ok. Yo por eso dije, ¿el gringo o el medio oriental? Medioambiental, sí. ¿Cuál es? ¿El que explota o el que va a la guerra? Son lo mismo, ¿no? No, porque uno no necesita ir a la guerra para explotar, güey. Bueno, No, sí. pues sí.
En Estados Unidos explotan en las escuelas. Ok, vamos a ponerlo así. Uno, ¿el que hace matanzas explotando o el que hace matanzas con cuernos de chivo? De Walmart. De Walmart. Ya no, ya llevamos muy lejos. Ya. Ya, güey, ya. Regresemos. ¿Se puede llevar más? No, ya. No, Ya. No me retes, güey. Según el mito, Saturno fue expulsado del Olimpo por Zeus, recibiendo una buena recepción en el Lacio hasta que fue proclamado rey. El Lacio es una región en Italia, o lo que hoy conocemos como Italia. O también es un plugin de audio, güey. También. Así for all. Así fueron. Sí, güey. Entonces, propició un gobierno de paz y prosperidad llamado la Edad de Oro, periodo en el que los dioses convivían con los mortales. Como recuerdo de esta era, se establece la fiesta de las Saturnales. La otra fiesta de la que viene la Navidad es la fiesta del Sol Invictus. Después del otoño, en el que las horas de oscuridad superan ampliamente a la luz a lo largo de la jornada y tras el solsticio de invierno, el día comienza a alargarse de nuevo y robarle espacio a la noche. El sentido dado por los cristianos a tan señalada fecha era evidente. El nacimiento de Cristo representaba una nueva esperanza para el ser humano y el inicio de una renovada humanidad. Ey. El mitraísmo, religión de origen mistérico, estaba muy extendida en el Imperio Romano entre los siglos I al IV después de Cristo. En ella se rendía culto a una divinidad de origen iraní llamada Mitra y tuvo una especial implantación entre los soldados romanos. Los misterios de Mitra concedieron un destacado papel al sol, impulsado igualmente por el culto oficial de Deus Sol Invictus, instituido por Aureliano en el 274 después de Cristo. El Sol Invicto de Aureliano no trató de suplantar a ningún dios romano ni fue impuesto a las poblaciones provinciales, pero su culto como dominador del mundo quedó definitivamente consolidado. Paralelamente se elabora toda una teología solar, con la colaboración de toda la filosofía neoplatónica y con... Sí, exacto. Güey, esto hubiera estado verguísima que lo narraras como en El Gladiador. Como... Soy el Sol Invictus. El Sol Invictus. Propuesto por tal papa. Hubiera estado verguísima. Eso hubiera estado bueno. No se me ocurre antes. Con Macrobio se puede ver toda la culminación del sincretismo solar. Para entonces, dicho culto continuó un puente tendido entre el paganismo y el cristianismo. Constantino hizo del Sol Invictus su divinidad suprema. El propio emperador aparece representado en el arte con la cabeza radiada, identificándose con él, que es una de las cosas que después en el cristianismo aparecerá también mucho en las pinturas, en las primeras representaciones de Cristo. Sí. Claro. El sol rodeando la cabeza de Jesús. Uh-huh. Y de todos los santos, en realidad. Sí. De hecho, de ahí viene también el asunto de la aureola después. Sí. Ok. Ese sol también tenía un nombre, ¿no? O sea, está la aureola, la que está arriba, pero el sol de atrás también tiene un nombre. Ramón. No. No. Espérate, estoy hablando en serio. No me acuerdo. Ahí sí no. O sea, sí sé que tiene un nombre, pero no me acuerdo. ¿Tú, Ok. Dani, te acuerdas ahí de la simbología cristiana? No me acuerdo. Jesús me contesta bien pacientemente. No era Ramón. Como que lo pensó, güey. Dijo, a ver, espérate, ¿sí se llamaba Ramón? No, Es que no puede ser, güey. No, te di el beneficio beneficio de la duda. Güey. Dije, pues puede ser, güey. ¿No? Exacto. Su conversión del politeísmo al cristianismo no es cierto. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Constantino es... ok, ya. Tiene un mini debate ahí. Pero Sí. Jesús, Estamos hablando del sol donde se representaba a Constantino, ¿no? Su conversión del politeísmo al cristianismo de Constantino no se hizo bruscamente, sino descubriendo que ese dios era supremo. El sol o el Apolo solar era el dios de los cristianos. O sea, hay una comparación entre Cristo y el dios sí, solar. por el tema eso de las virtudes y todo eso. Exacto. La parte buena, por así decirlo. ¿no? Ujú. Y pues, todo el asunto de la luz, ¿no? Y la nueva Sí. luz del mundo y esas cosas. A comienzos del siglo IV después de Cristo, especialmente desde el llamado Edicto de Milán, en el 313, el monoteísmo cristiano comienza a asumir una posición de igualdad respecto al paganismo tradicional. Gran parte de la población romana fue poco a poco abandonando la vieja religión politeísta, enriquecida por las aportaciones de los cultos orientales, por una nueva religión que solo admitía la existencia de un dios único. Ujú. Y que mucho de esto también
se fue dando porque el culto a Mitra era un culto básicamente para hombres. Ujú. O sea, había muchas sectas, pero todas las sectas eran De hombres. de hombres, ¿no? Ujú. Entonces el cristianismo empezó a... O sea, si bien tuvo también su parte ahí... Empezó a hacer lo que sí. No. Si bien el cristianismo tiene su historia misógina también, Ujú. ha sido una de las religiones que se ha abierto más a la diversidad. Reivindicando el cristianismo, güey. Pues es que históricamente No, sí lo ha está hecho, bien, está güey. bien, O sea, está bien. O sea, digamos que ha ido modificándose para ser más cool. No, se ha ido modificando según lo Sí, que se sí. necesita. sí, pues, o sea, es que Bueno, de alguna manera el cristianismo y sobre todo el catolicismo, ¿no? Si se Ujú. proclama como religión universal, Ujú. tiene que ir Sí. expandiéndose y abriendo Claro. sus horizontes. porque, mira, o sea, digo, yo no soy practicante y no quiero defender ni nada. O sea, sé que hay diferentes posturas, pero hasta aquí yo me mantengo neutral. Pero lo que sí podemos decir es que en el estricto aspecto en el que todo lo que se ha dicho de la religión en la vida se puede cambiar. El asunto de la creencia sobre un Dios supremo está inherente. Ah, ¿no? claro. Y seas bueno o malo, ya es otra cosa, ya todo lo del purgatorio, todo lo que existe y demás, es cosa que se puede modificar, pero al fin y al cabo el principio básico se Ujú. mantiene. Ujú. El Dios está ahí. Ajá, La forma en la que adores al Dios exacto. Ya. es que va a ir variando, ¿no? Pero... Ujú. Y sí, justo eso, o sea, como el culto a Mitra era básicamente para hombres o esencialmente ejercido por hombres, Ujú. y en el cristianismo se empezó a abrir la posibilidad de que lo ejercieran las mujeres. Perdón, es que iba a ser un chiste muy culero, güey. Es que se empezó a abrir la oportunidad de pedofilia. También. Perdón. También, desgraciadamente. Puede ser, puede ser. Perdón, es que se me vino a la cabeza así de, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Por qué no? Mira, las cosas como son, güey, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Es el lado bueno y malo de la humanidad, güey, ¿no? Sí. Sí, güey. Y pues eso, ¿no? Por eso también fue una de las cosas que socialmente impulsó al cristianismo. Ujú. El Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, Ujú. lo cual fue decretado por el Papa Liberio en el 354. Oh, la verga. Que, Se tardaron casi nada. 4 años, güey. Ah, chinga. Hice mal las cuentas entonces. Sí, güey. Sí, o sea, la solicitud fue en el 350 por el Papa Julio I, güey. Pero es que cambiaron de papa, güey. Ajá. Pues es En ese que... tiempo se los mataban, Ah, se sí. morían, Esas o renunciaban y eso, No es eso como que los pasaba. papás vivan mucho, güey. Más bien, ahorita es donde más tiempo. Sí, duran, Sí, de güey, hecho, yo creo. Ajá. son los Sí. papas más longevos. Se han pasado de Porque- verga, Sí, güey. sí, o sea, pero te decía, no es como que en ese entonces como que los papás No, vivían no. mucho, güey. O sea, De hecho, de los más longevos es Juan Pablo II. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, güey, Los que sí se más duran mamó, al cargo. güey. Ese güey casi andaba compitiendo con la reina Isabel, güey. Sí, Más o menos, sí, ahí la llevaba. Chabelo les va a ganar, güey, al fin y al Chabela, cabo. O sea, todos güey. sabemos que Sí. Chabelo les va a ganar, güey. Ah, pensé que Chabela, güey. Chabela. Es que es Chabela y Chabelo, güey. No, Oye, no Chabelo. mames, güey, hay una conspiración, güey. Sí, güey. No mames, Los güey. Chabelos. Verga, me acaba de explotar así. Todos sabemos que son reptilianos, güey. Sí, güey. Sí, la secta chabeliana, güey. O sea, todo el que se ve Chabelo, güey. Sí, chabélicos, güey. Los chabelicos, güey. No Chabélicos, güey. mames. Los chabélicos, güey. No mames. Seguramente Chespirito era de ese culto, güey. Ujú. Porque son Todo con adultos Che, que se Che. quieren vivir se quieren vestir de niños y empiezan con Che. Todo che. Sí, güey, como el Che. ¿La reina Güey, Isabel igual. también se viste de niña? Ah, pero es la reina, güey. Ah, claro, Ajá, sí, ya sí, la sí, reina. sí, sí. Ya llegó una autoridad más. Ajá. O sea, utiliza vestidos de muñeca de... Ajá, exactamente. Porcelana, Exactamente, güey. O sea, no se viste como niña, pero es una muñequita, güey, así de... Me he visto con vestidos de diferentes colores, todos de... ¿Cómo se llama esta tela, güey? Es que no es algodón, es... Continuamos porque me voy a tardar un chingo acordándome. Ya te acordarás. Ahorita hacen la referencia a la moda. Sí, güey, exacto. ¿no te acuerdas? Fue en el año 379 cuando el Estado se separó oficialmente del paganismo y poco después, por el edicto de Tesalónica, en el 380, decretado por el emperador romano Teodosio, cuando se obligó a los súbditos del imperio a someterse a la fe cristiana. O sea, es cuando se hizo religión oficial del imperio, O básicamente. sea, así es. También existen dudas en cuanto al año de nacimiento. Dioniso, el exiguo, señaló el año
753 de la fundación de Roma como el año del natalicio de Jesús. Tomó entonces este año como el primero de la era cristiana. Este nuevo calendario fue tomando importancia primero entre los cristianos y luego en el mundo secular. Estudios posteriores han señalado que Cristo nació varios años antes de lo que calculó el monje. Así es. Ahí le fallaron las cuentas, ¿no? Sí, algunos años, de hecho no tantos, pero... Está cerquita, pero... Cerquita, pero sí, o sea, no es en lo que dijiste, güey. Según estos estudios, Jesús nacería durante el reinado de Herodes el Grande. Ujú. Que acaban de encontrar un templo de Herodes el Sí, Grande, güey, en Medio Oriente en estos días, qué chingón. Los evangelios y el historiador Macrobio señalan que Herodes murió poco después de la masacre de los Santos Inocentes. Ujú. También sabemos, según datos del historiador Flavio Josefo, que Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma, por lo que se deduce que Jesús debió haber nacido antes de ese año. Por otro lado, según San Lucas, Jesús contaba unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, y vamos a hacer matemáticas. A ver. Espera, voy por mi calculadora. Okay. Saco mi chino. Yo traigo abaco, güey. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio el año 15 del reinado de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 en Roma es la fecha más probable del principio del reinado de Tiberio. Si añadimos 15 años para llegar al ministerio de San Juan Bautista, estamos en el año 779 de la fundación de Roma. Ujú. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él nació el 749 de la fundación de Roma, es decir, 4 años antes de lo calculado por Dioniso. Entonces, la fecha del nacimiento de Jesús, o su año por lo menos, sería el año 4 antes de Cristo. O sea que ahorita estamos en el 2024, güey. Según esa... Sí, según esas Según lógicas, eso, sí. 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 Y haciendo matemáticas otra vez, güey. 2024, güey. Sí, sí, Nah. Eso no es bonito. No. Y eso no es bueno, güey. Los años con 4 siempre son un cagadero. Sí, porque es 4 más 4, güey, y es 8. Sí. Numerología básica. Recuerda el último gran mal año, güey, que fue el 94. Pésimo año, sí. Décimo año. El 84. Cuando naciste tú, ¿no? Sí. Por eso hubo un Y pésimo nació año. entre güey, porque nací- zapatistas, entre asesinatos, magnicidios y demás. Y Verga. depresiones económicas mundiales. Depresiones económicas. Y guerras Bueno, y pero todo, siguiendo o sea, esa lógica, eso sucedió en el 90 entonces. No, en el 98. 98. 4 más 4. 4 más 4, güey, güey. ya ves. Sí, Joder, otra güey, vez, el güey. 4, la numerología no falla, güey. El 4 siempre vale verga, güey. Sí, entonces por lo menos tenemos el año de nacimiento, ¿no? Que es el año 4 antes de Cristo, güey. Ok. Y ustedes se preguntarán por qué antes de Cristo. Pues, Porque ¿por todavía qué? no estaba crucificado, güey. Exacto. Cristo significa crucificado, güey. Sí, Entonces, exactamente. ¿podemos hablar de Jesús antes de Cristo? Sí, claro que sí, porque no lo habían crucificado. Ajá. Sí, es que antes era Jesús y luego se volvió Cristo, güey. Sí, Claro. Sí, por eso es Jesús el Cristo, güey. Jesús el crucificado. Ajá. No se llama Jesucristo, por Dios, no se llama así. Es una expresión Por que Dios. después se utilizó, ¿no? Sí, Después. así no Bueno, porque a uno le da flojera hablar bien y empieza a hacer muletillas y empieza a hacer coloquialismos y pues, el Jesus Christ, ¿no? Okay. Jesus Christ, ya. Sí, Y ya después ya te mandas a la verga lo de Jesús y es nada más el Cristo. el Cristo. Cristo. O el Jesus. O el Jesus. Sí, así no es el Jesus. El JC. Ajá, o el JC. JC. Sí, eso. Otra de las fiestas que tiene origen también pagano es la fiesta de la Epifanía. O la fiesta del 6 de enero, güey. Ujú. Mm. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, básicamente. Es una fiesta de origen oriental que surgió en forma similar a la Navidad en Occidente. ¿Y por qué fue el 6 de enero escogido para la Epifanía? Los eruditos nos dicen que los paganos celebraban en Oriente, sobre todo en Egipto, la fiesta del solsticio de invierno del 25 de diciembre al 6 de enero, que era el aumento de la luz, a los 13 días después de haberse producido el cambio. O sea, son 13 días después del 25 al 6 de enero, y entonces se celebra el día 6 de enero como el día donde se culmina la luz. Donde termina el Guadalupe Reyes. Exacto, es decir, nada más faltó el 12 para que sea el Guadalupe Reyes. Eso. Pues de hecho se podría contar así desde que empiezan las posadas, ¿eh? Que es, digamos, donde como el pre del solsticio y después la celebración del solsticio hasta su culmen el 6 de enero.
De hecho, sí, se podría contar así. Sí. Aunque a mí no me gusta el Guadalupe Reyes. Yo prefiero el Candelaria Guadalupe, güey. Candelario. Todo el pinche año, güey. Y ya además descansas en diciembre, güey. Exacto, güey. Ya fin de año hay que Te echas un descansar, mes de güey. resaca, Tantito, güey. güey, pues sí. La Epifanía nace en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana establecida y trata de sustituirla, reemplazando el culto al dios sol pagano por el culto a Jesús. Así se explica que la Epifanía se le llame en Oriente Agiapota o la Santa Luz. Ay, ¿cómo? Ay, a puta, ¿Ay, güey. qué? Agiapota. Ay. Sí, es que se pone bien feo, güey. Sí, No, sí, está cabrón. Sí, o sea, digamos que en la Iglesia de Oriente, que bueno, la Iglesia cristiana se separó La iglesia de entre... Oriente, güey, la que está aquí, hacía unas cuadras para allá, para Oriente. No, más allá del Oriente. Más allá, güey, sí. más todavía. ¿Más al oriente? Sí, más al Oriente. La Sí, iglesia del Oriente no la dirige la tigresa del Oriente. Ay, sí. Ya, No, pues ya, no perdón. llegó tan lejos. No, perdón, ya. Voy a estar por aquí. Sí, para que los que no sepan un poco de historia cristiana, o más bien de la iglesia, se separaron, no me acuerdo en qué año, seguramente te acuerdas, Dani, pero se separaron entre la iglesia del Oriente, que fue la iglesia bizantina, y la iglesia occidental, que fue la católica o la iglesia romana. ¿Ves, Bejar? Tu chiste fue tan malo que separó una iglesia, güey. ¿Estaban Valió por verga bienes la mancomunados o separados, güey? Vienen separados. Bienes separados. O sea, cada quien se fue con su putazo. Sí, cada quien se lleva sus muy bien. putas. Sí. De hecho, se excomulgan entre ellos. O sea, el que queda como el, por así decirlo, el papa de los orientales, de lo que vienen siendo los ortodoxos, Ujú. excomulga al papa y el papa excomulga al otro. Ajá. Ya después se hermanan y se vuelven a hacer amiguis, pero al principio así se separan. Sí, O de sea, hecho, unos tóxicos eran. sí, ahora hay concilios entre la iglesia bizantina y la Los toman iglesia en cuenta. católica. Sí, sí, sí. Sí, fueron a terapia y dijeron, que ya vamos a perdonarnos, vamos a ser compis, exacto. vamos a ser amigos. Todo Además bien, llegó todo por el lado chido. sentimental porque, bueno, la figura principal de los católicos, aparte pues de Jesucristo, obviamente, es San Pedro, que es Ajá. el primer papa, ¿no? Y quienes tomaron como referencia los orientales es San Andrés, y son hermanos en la historia de la Biblia. Ajá, no sé. Pedro y Andrés son hermanos. Sentimentalmente, como que no, ¿por qué nos peleamos? Somos hermanos y demás. Ah, exacto. San Andrés. Yo digo, nunca había escuchado de San Andrés. San Andrés. Es que es parte de la iglesia bizantina, güey. Aquí casi no nos hablaron. Yo nomás conocía de su falla, güey. Pero no. O de su O videojuego. de su videojuego, exactamente iba a Es de decir. San Andreas, San güey. Andreas. Andreas. Pero es que le agregó el EAS para Ea, ser cholo, güey. Porque invitó a su compa Ea, güey. Es un Vea. santo ya más del barrio, pues. Es santo de los cholos, güey. San Andreas. Entre los años 120 y 140 después de Cristo, los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos, celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo esta creencia, los cristianos de Basílides celebran la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. San Epifanio trata de darle otro sentido al decir que Cristo es la verdadera luz y por lo tanto los cristianos celebran su nacimiento. La palabra epifanía es de origen griego y quiere decir manifestación, revelación o aparición. Cuando la fiesta oriental llegó a Occidente para celebrarse ya la fiesta de Navidad, se le dio un significado diferente al original. Se solemnizó la revelación de Jesús al mundo pagano, significada en la adoración de los magos de Oriente. Pues mira, tiene mucho sentido que empiecen a partir del bautismo, Ujú. porque si no se iba a ir a nunca jamás. No. Güey, muy mal chiste, güey. Eso no cayó, güey. Yo aquí voy a estar, Y güey. venga, no, sí, está chingón, muy Está chingón. bien. Sí, o sea, básicamente lo que pasó pues, es que cuando llegó esta fiesta a Oriente, o los cristianos occidentales se dieron cuenta de esa fiesta, pues ya tenían la Navidad. Ajá. Y entonces fue como de, pues entonces ¿cómo le hacemos? Pues agrégala como una extensión de la Navidad y decimos que en esas fechas es la revelación de Jesús, güey, ¿no? Ya. Así, ya es todo. Cosas que ellos seguían a partir de la Biblia, ¿no? Sí, Pero claro. ahora hay que darle una cronología a la Biblia, ¿no? O sea, decir... Hasta hay que ordenarla, Sí, güey, hay que porque, ordenarla, ¿no? porque pues sí, ellos no se preocuparon por hacer un calendario, güey, Sí, desgraciadamente. Ya Sí. después surgió eso. Sí, es lamentable que en ese entonces no existieran las notas de ¿cómo se llama? De escritor para seguir una línea, güey. No nota al pie, güey. Ajá, porque pues quien seguía escribiendo tiene ahí errores así argumentales, güey. Entonces ahí es un pedo, hay que hacer una reedición Ajá. y agregar esos huecos argumentales de que hay que pues
corregirlos y poder sacar una segunda reedición y que se vuelva otro bestseller. Pero sería el Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento segunda edición. No, sería segunda edición. Ah, Sí, ya. sí, sí. Que no sería la segunda, güey. No, sería como la 2000. Sí, imagino, sí. Los 2000 y tantos, creo que cada año. Sí, los que la editaron anteriormente no tuvieron en cuenta esos detalles que dice Abraham. Sí, claro. Se los hubiéramos agradecido, pero ya no sería la segunda. Sí, el Nuevo Testamento sería cuando Cuando llegue la hija de... Sí, o sea, lo que pasa en el Nuevo Testamento es que Jesús se retira, entonces viene el Next Generation y entra y es el Nuevo Testamento. Pues pero es que- lo que pasa es que como no tiene tanta popularidad, van a regresar a Jesús. No, pues según yo, el Nuevo Testamento lo trae la hermana de Jesús, güey. Pero ella viene a buscar 4 apóstoles porque eso de los 12 no pegó, güey. Se Pero ya necesitaban quedamos que los 16. 4 no rifan, güey. No, pero es para hacer 16, güey. Que es Ah, 4x4. Además, ya existe una especie de testamento más nuevo que ese, que es el de los mormones. Güey. Ah, sí, cierto. Ellos tienen su propio libro y sus propios profetas. O sea, Sí. ya también ellos tienen su nueva versión. Güey. Yo digo que estaría chingón un Nuevo Testamento que incluya los evangelios apócrifos. Yo digo que estaría verguísima, No, pues sí. güey, que hicieran un anime de Jesús, güey. Ya los hay, ¿no? Como que hay, ¿no? Sí. No, pero de toda la historia, así de todo el cagadero, güey, de cómo... Yo he visto unos pero del Antiguo Testamento. Es no he que, visto del- o sea, hay algunos, pero no es una adaptación Chida, pues. tan buena, ajá. O sea, no es... O sea, tú quieres que sea acá como ¿Un Attack qué, un on Titans. Un ataque No, un Evangelio, güey. Un Evangelio. Un Evangelion, así, cagadero. Como Evangelion. Problemas Estaría bien, güey. existenciales y todo el Ajá, pedo. Sí, güey. Eso podría ser, güey. Sobre todo del Antiguo Testamento. Y luego los momentos en los que hay guerra y todo, o sea, imagínate Jesús con power-ups, güey. Así. Güey, está verguísima, ¿no? Las bodas de Caná, güey, así. ¿Cómo se dio bajo la visión? Sí, animé las bodas de Canaán. Güey, no mames, estaría verguísima, güey. Como en Avatar, güey. Jesús controlando los elementos. Los elementos, ¿verdad? Es que sí me lo imaginé en las bodas de Caná controlando el agua Ajá. y convirtiéndola en Sí, vino. güey. Vino control, güey. Vino control. No mames. Sí estaría bien perrón, güey. Grandes momentos en el cristianismo. Perdón, me lo imaginé muy chingón. Pues es que el libro, la Biblia es un libro muy mágico. O sea, ¿verdad? imagínate, güey, Muchas cosas. el cierre de temporada donde ay, se me fue el nombre de... Que no sea el Evangelio de San Juan, por favor. Se me fue el nombre de la ciudad, donde todo se convierte en sal. Ah. O sea, es Sí. Gamorra, ¿sí? Donde los Sí, matan sí, y sí. cuando voltean se convierten Ah. en sal, sí. Así, el Sodoma final y de Gomorra. temporada, güey, la destrucción de Gamorra, güey. Ah. No mames, estaría verguísima. A ver, se pasó en el Antiguo, ¿no? Sí, pero pues estamos Ah, hablando sí, de sí. todo, güey. Desde el principio, Sí, pues. desde todo, Ok, güey. ok. Desde el principio de los principios, güey. Ajá. No mames. Pero bueno, sí, podría también estar la historia de Noé, donde también se pone denso. Pues, ahí. Güey, Moisés, güey, Moisés. separando el agua. Así El que Mar también Rojo, ¿no? güey. los judíos, ahí vienen los egipcios, güey. Y Moisés. Ahí se acaba la temporada. Así, el close-up, güey. Y el agua empezando a hacer así. Sí, güey. Oscuro, güey. Ay, Y tenemos escena post-créditos, güey, donde va apareciendo no sé, ¿qué personaje seguiría, güey? ¿Qué sigue? Después de Moisés, Ajá. Sí, después. llega, bueno, tan importante como Moisés, ya yo creo que está. Bueno, Rey digamos David. que... Pero en la línea que aparezca seguiría. Abraham. Que aparezca Abraham. Y sale así. Abraham es antes. ¿Sí es mucho antes? Sí, es Abraham. antes de Pero es Moisés. que estamos en una cronología mala. No, que, Algo que no se explicó de Hay Abraham. viajes, hay güey. viajes en el tiempo, güey. Hay viajes en el tiempo. Lo que pasa es que... no, eso fue un flashback, güey. O sea, un flashback donde está ese güey así como matando al hijo. Pero eso va a desencadenar lo que va a seguir después de Moisés, güey. Exacto. Algo que no se explicó, a lo mejor, Ujú. tal vez. ¿Qué no se quedó supone claro. que el punto de esto era ordenarlo, güey? Los flashbacks sirven para ordenar las cosas, güey. Sí, sí. Así con los flashbacks rellenamos huequitos. Ajá. Mira, está de moda los multiversos y esas jaladas, güey. Entonces, Y viajes en el tiempo y todo, güey. Entonces... déjalo ser, güey. Déjalo ser. Continuamos. Sí, güey, porque si no me voy a alucinar bien cabrón aquí con todo, güey. Entonces nos quedamos en la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Ah, no, sí es cierto. El mundo cristiano celebra como Epifanía 3 eventos. La Epifanía ante los Reyes, o sea, la revelación de Jesús ante los Reyes. La Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, río Jordania. Y la Epifanía a sus discípulos en el comienzo de su vida pública, como en el milagro de Caná.
O sea, es Y sabes que hay en la adaptación de la vida de Jesús de Nazaret que hace Sefirelli, que es como que la serie o la película más conocida porque siempre la ponían en el 5 cuando era Semana Santa, una larguísima. Sí. Cuando llega ese momento de la epifanía que describe Jesús, Ujú. hasta los magos dialogan y hasta sacan sus teorías. Hasta hay uno que habla de Zurutuza, güey. O sea, Ah. que lo compara con el nacimiento o con las profecías de Zurutuza. ¿Cuáles eran? Lo en Oriente, o Zaratustra, o Zurutuza, como Zoroastro, como Ajá. se le conoce, Ajá. era un profeta también, ¿no? Que es Ujú. en el que se basa también Nietzsche para hacer así habló Zaratustra, ¿no? Ujú. Ajá. Que es un sabio que viene a hablar sobre la llegada de un nuevo ser poderoso y mágico y demás. Y lo compara, o sea, Ujú. las profecías de Zurutuza, supuestamente en la película de Sefirelli, lo compara con el nacimiento de Cristo y dice, esto es lo que decía ese profeta de Oriente, lo que Ujú. hablaba, el nacimiento De este güey. de este rey, ¿no? Sí, rey. De este Se me nuevo confund- ser, de este se me nuevo confundió una hombre, palabra, dije güey en lugar de rey, pero... Sí, también. Sí, una de las profecías de Zoroastro era ese que iba a llegar el profeta de toda la humanidad Ajá. Ujú. Sí, a redimir toda la... y llegó Mel Gibson e hizo La Pasión de Cristo, güey. Esa es la pasión de Cristo, exacto. Ujú. Y entonces, entre muchas otras profecías. De hecho, también está la profecía del Apocalipsis ya en Zaratustra. No, en esa escena hablan de todo, ya ven que vienen como que de África, que vienen de diferentes partes. Ujú. Todos sacan sus diferentes conjeturas y dicen, todos coincidimos, o sea, increíble, la estrella nos ha hecho coincidir a todos con nuestras profecías y todo. Ujú. Esa escena está muy interesante de la película. Sí, pues sí, hay películas bien interesantes como del asunto de la revelación y el Antiguo Sí, Testamento sí, y sí. la historia de Jesús y cosas ahí bien chidas. Pero bueno, luego hablamos de películas religiosas. Y entonces la Epifanía Oriental conmemora el bautismo de Cristo, en el río Jordán, expresando con ello la manifestación de este como Hijo de Dios. Esto se refleja particularmente en la celebración de la gran bendición de las aguas, que recuerda el bautismo de Cristo y constituye un aspecto conspicuo en la celebración oriental. San Juan Crisóstomo explica las razones por las cuales es de este modo. Porque no es el día en que Cristo nació llamado Epifanía, sino el día en que fue bautizado, porque no fue manifiesto a todos cuando nació, sino cuando recibió las aguas. O sea, cuando Exactamente. se le bautizó. Ujú. O sea, es cuando, este es el chido, güey, ¿no? Es el hijo de Sí, Dios. teológicamente incluso es ese momento en el que empieza la vida pública de Jesús, De ¿no? Jesús, sí, exacto. Porque después de todo esto que pasa de la Epifanía ya no se sabe nada, al Ujú. menos oficialmente. Claro. Ujú. Ya hasta que empieza a aparecer a través de que va a ser bautizado, que Juan el Bautista era el chingón en ese momento, pero Ujú. ya lo bautiza y le deja como que el cargo a él. Ya. Cosa que los mandeos no estarían de acuerdo porque ellos siguen creyendo que Juan el Bautista era el chido todavía. Fue cuando lanzó su candidatura. Más o menos. Ah, Ujú. sí. Empezó De a hecho, hacer sí. campaña. Y luego le pasó lo que Colosio. Ajá. Sí. Sí, más o menos. Más o menos por ahí va. Por ahí va, por ahí va. De hecho, sí hay un evangelio, ¿no? Que habla de la infancia De de Jesús, Colosio, ¿no? güey. Hay un chingo de evangelios que hablan sobre lo que hizo supuestamente, Ajá. que se portaba mal a veces, que hacía milagros así como si fueran poderes. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Era un niño, güey. portándose mal. O sea, ¿era humano? Sí. Pues hay hasta un evangelio. ¿Qué parte de la apócrifo. encarnación de Dios no entendiste, güey? La historia, a ver. Espera, güey. Jesús no nació No, de yo 30 sí lo años. entiendo. güey. Yo soy muy irónico porque hay gente que no lo entiende. No, güey, todos los nacimientos que hay, el niñito, Dios, qué pedo. Güey, según yo, Jesús nació de 30 años y el niño no. Dios es su Por eso representación. visten al niño en Espérate, febrero. güey, su representación es de cuando es uno de sus poderes, güey, volverse niño, güey. Ok. Eso no es... Y bailar perrón. Ajá, exacto. Sí, güey, vale. Perrón, güey. Lo que pasa es que en su historia, en su anime, güey, tiene ese poder para volverse niño e infiltrarse a una secta de niños genios, güey. Y, se volvió su líder bailando el pasito perrón. ¿Qué es esto? Wow. ¿Umbrella Academy? No, vamos para largo, espérame. Bueno. Ok, entonces eso, ¿no? Que pues, no fue manifiesto en su nacimiento, sino hasta que ya lo bautiza, ¿no? Ujú. Sí. La Epifanía Occidental celebra la veneración de Cristo del recién nacido por los sabios magos de Oriente, como el evento que marca la manifestación de la divinidad de Cristo a las naciones. Especialmente desde tiempos medievales, el cristianismo occidental
desarrolló una elaborada tradición alrededor de estas figuras. Sí, pues es lo que conocemos como los Reyes Magos, ¿no? Porque Melchor, Gaspar y Baltasar Exacto. es un mito completamente. O sea, es más bien una cuestión de fe popular más que de fe oficial, si lo quieren ver así. Sí, porque si lo vemos históricamente, es muy posible que no hayan sido 3, sino como Sí, un 64 o chingo, una sí. cosa así. Toda una peregrinación. Sí, de Sí, hecho sí. sí. güey. Sí, pero pues, o sea, estos güeyes nada más son como simbólicos, ¿no? Es que el de... Simbolizan diferentes territorios. ¿Sabes Ajá, por qué? ¿Sabes por qué exacto. lo redujeron a 3? Porque generalmente son 2 papás o a veces hay madrastra o padrastro. ¿Qué? Güey. La explicación era mucho más bonita que eso, pero está bien. Yo lo entendía como el güey de Asia, el de África y el de Europa, güey. El de Europa sí, pues es que era el mundo conocido en ese entonces. Ajá, por eso. De los estereotipos, ¿no? El africano con su Ajá, exacto. tonalidad, ¿no? Y... El europeo todo güerito. Ajá, güey. y barbón. Como un rey como clásico, ¿no? Ajá. Que la explicación de política de ahora me gusta, ¿no? Así que Puede chida, ser, sí, chido, también. Güey. sí, una familia de 3 hombres, güey, ¿no? Entonces está bien, está chido. Una Sí, familia de 3 o sea, yo nomás mencioné que hay 3 padres, sean del sexo que sean, pero hay 3 padres, ¿no? O sea, en este caso. Sí, está Porque bien. siempre está lo que Bueno, se- no, es que más que los padres serían los tíos, güey. No, pero este güey se refiere a que los regalos, güey, te los traen los reyes, güey, porque son 3, o sea, los papás y... Y están los padrastros o las madrastras o así todo esto. Está representado pues todo eso de... Es que yo no quería romper esa ilusión, pinche hora, pero bueno, está bien. Sí, no. ¿Ilusión de quién? ¿Ilusión de quién, güey? Se dijo en el minuto 2. No mames. Además, ¿qué nos está escuchando, güey? ¿Tu sobrina de 5 años? No mames. Y sí, qué pedo. Exacto, ¿Qué mira, haces? qué pedo. Mira, Ya, yo no sé. vete con tu papá ya. Sí. No te vas a... No, te va a poner a jarana. No. Sí, no. Los orígenes de la Epifanía en Occidente son, sin embargo, algo oscuros. Existe un consenso de esta fecha, que esta fecha fue introducida en la Iglesia Occidental desde Oriente en el siglo IV, siendo establecida primero en los lugares que estuvieron más en contacto con esta zona, Galia, Hispania e Italia. La Iglesia Universal celebrará así ambas solemnidades, Navidad y Epifanía, y las 2 fiestas conmemoran desde diferentes perspectivas el misterio de la encarnación, la llegada y la manifestación de Jesús al mundo. Navidad acentúa más la llegada, mientras que la Epifanía subraya la manifestación. Lo que ya Ok. explicamos hace rato. Ujú. Fue así como que, puta, güey, ya tenemos las 2 fiestas. ¿Y qué sentido le damos a una? Pues en esta nació y en esta se manifestó. Ya, vámonos. Claro. Porque el cristianismo tiene que abarcar todo. Llega como el reconocimiento más bien, ¿no? O sea que es el elegido, ¿no? Exacto. Por diferentes partes del... Sí, exactamente. En uno nace el elegido y en otro demuestra que es el elegido sacando un power-up. Y después lo matan. Exacto. Y revive, güey. Y revive. A los 3 días. A los 3 días. Pum, bitch. Vamos a hablar ahora de la Navidad en la Edad Media, que fue como el periodo en el que se terminó de gestar o se desarrolló más esta fiesta y del que sí. todavía tenemos un montón de tradiciones hoy en día, Como matar paganos. como matar paganos. En algunas culturas. Nada sorprendernos encontrar ya en la Edad Media o en nuestros días costumbres y tradiciones cristianas íntimamente relacionadas con este pasado pagano, pues si bien es verdad que la Iglesia durante la Edad Antigua las transformó incorporándolas en su propio culto, no es menos cierto que aportó una enorme riqueza y un sentido espiritual a las mismas, del que carecía la religión grecorromana o todas las religiones paganas. Durante la antigüedad el cristianismo se acrisoló y desplazó al paganismo de su lugar de privilegio, pero fue durante el medievo que cuando éste depuró, definió y enriqueció sus fiestas y tradiciones navideñas, dotándolas de la grandiosa solemnidad y el riquísimo acervo de manifestaciones y expresiones sociales, artísticas y gastronómicas de las que aún hoy gozamos. Entre los siglos IV y VI se estableció y generalizó el periodo de Adviento, que del latín adventus, que es la llegada, ¿no? El Adviento o el advenimiento. El Adviento, exactamente. Fase de preparación espiritual previa al nacimiento de Jesús, cuya duración oscilaba entre las 3 y las 6 semanas según los países, dependiendo de la región, y que se acompañaba de meditaciones, predicaciones, oraciones y penitencias. Que esto es el origen de las posadas. Sí, sí, sí. Son las 3 semanas previas al nacimiento de Jesús. Sí, es como una preparación, pues, por así Exacto. decirlo, ¿no? Nada más. Espiritual y demás. Ajá, sí, nada Pero que más aquí nos preparamos para la fiesta con más fiesta. Ajá. Sí, claro.
Sí, era algo que decíamos hace rato, ¿no? Que o sea, tiene todo un sentido, digamos, espiritual esa preparación. Y que de hecho en Europa sí se hace mucho. Sí, sí. O sea, No es como aquí que se reúnen a lo mejor tanto y hacer tantos rituales, porque hay cantidad de rituales en las posadas, pero al menos sí se reunían para prepararse, ¿no? Espiritualmente. ¿Va? Sí, es que acá es pues lo que decías, ¿no? Que se hizo el sincretismo con las fiestas que se tenían. Prehispánicas. Ajá. Prehispánicas del solsticio, ¿no? Y la adoración a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, ya se hizo ahí una mezcla rara de Sí, fiestas. el carácter de la gente de aquí, que era más festivo, no era tan rígido en ese sentido. Ajá, exacto. Bueno, pues es cosa. Es clima tropical, güey. Sí, pues sí, de huevo. Claro. No es lo mismo celebrar la Navidad aquí que en Inglaterra, güey. Obviamente no. No, nada que ver. Los cristianos de la Edad Media siguieron fielmente estas recomendaciones de la Iglesia y así el tiempo de Adviento, de advenimiento, se convirtió en una auténtica etapa de introducción al sentido de la Navidad. O sea, ahí tenemos el origen de la posada. Transcurridas estas semanas, llegaba la época navideña y con ella sus dos primeras grandes fiestas, la Nochebuena y la Navidad. Tras el primer gran banquete, la cena del 24 de diciembre, constataba desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles acudían a la iglesia a medianoche a celebrar la misa del gallo. La realización de esta ceremonia se extendió rápidamente por la cristiandad y así a partir del siglo V y VI después de Cristo comenzó a darse en Hispania, norte de África y norte de Italia, aunque no fue hasta el siglo VIII después de Cristo cuando se popularizó en toda Europa. A ver, iban al preestreno, güey, a medianoche, güey. ¿En la misa del gallo se rolaban un gallo? No, de hecho no, era más triste que eso, güey. ¿Cómo? Harta vamos a hablar. Le ponían su pastelito a un gallo, güey. Y le decían felicidades. Hubiera estado chido que se rolaran el gallo, pero Se rolaran no el tiene gallo, sentido. güey. Chale. Ahora bien, entre las aportaciones del medievo a la liturgia navideña, destaca la serena grandiosidad. Esta llegó a tal que en la propia noche de Nochebuena, en los monasterios y catedrales se cantaban y proclamaban con solemnidad las profecías del profeta Isaías. Los textos de León Magno, el prólogo del Evangelio de San Juan, la genealogía de Cristo y los textos de los oráculos sibilinos que hacían referencia al nacimiento del Mesías. ¿Cuánto duraba esa liturgia? Ha haber durado No manches. horas, güey. Además en latín, entonces chingate esa. Horas escuchando latín ahí. Bueno, ya las mesas cambiaron después, ¿no? Pero esa liturgia, así como la describes, no manches, Sí, güey, amanecías ahí. ¿Cuál fiesta ya después? Güey? Pero eso de, además, escuchando latín, güey. Tú no estás acostumbrado a escuchar latín. Si hablaras latín todos los días... Esta gente tampoco estaba acostumbrada a escuchar latín. entonces sí vale verga. Okay, o sea, güey, tenían el latín, recordemos que era el lenguaje... Todavía el lenguaje oficial de la Iglesia Católica. Sí. Ajá, el lenguaje oficial y el lenguaje comercial. O sea, solamente la hablaban los cultos y la iglesia. O sea, los cultos. Sí. O sea, el pueblo no hablaba eso. El pueblo hablaba proto-italiano, proto-español, ¿no? O sea, tenía su lenguaje vulgar. Sí, de hecho, así se describe dentro de los documentos de la iglesia. Es decir, las misas así chidas, las importantes, son latín. Ajá. Ya si las quieres con el idioma vulgarizado, ya sea adaptado a cualquier otro idioma, pues ya como que pierde cierta especialidad, ¿no? Cierta importancia. Me pierde el caché, güey. Pierde ¿No has clase. ido a una misa en latín, Dani? ¿Sí he ido? Ah. Sí me ha tocado. Es que está bien chido. Bueno, escuchar el latín está chingón. Pero eso ya son gustos muy ñoños, güey. Y se escucha los cantos, son impresionantes. Son Sí. muy padres. Sí, es muy, muy interesante una misa en latín. Si pueden algún día y tienen la paciencia de ir a una misa en latín, vayan, porque están muy chidas. O que hagan lo que yo hice, ¿no? O sea, estuve en clases de música en un convento. Y tenía clases de latín, tenía que ir a misa en latín, me ponían también clases de cantos gregorianos y todo este pedo. Sí. Y pregúntame si aprendí latín. Supongo que no. La neta ya se me olvidó, güey. Ajá. ¿Dónde me quedé? Claro, exacto. Muy bien. En la Alta Edad Media, la noche del 24 de diciembre, se celebraban no una, sino 3 misas. La primera de las cuales, la de medianoche, fue la que se popularizó en todo el mundo cristiano y aún hoy se conoce como la Misa del Gallo.
Esta recibe su nombre de una leyenda que cuenta que fue un ave que pasaba la noche en la gruta de la Natividad, o en el lugar del nacimiento de Jesús. La primera en conocer el nacimiento de Jesús y salir a anunciarlo. Algunos identificaron al ave como un ermitaño o cabañero, especie que suele habitar en establos y grutas. Otros lo hicieron con un gallo encarmado a las partes más altas del establo. En cualquier caso, el gallo como símbolo de fecundidad y renacimiento en las culturas paganas y como anunciador desde tiempo inmemorial de la salida del sol, con un cacareo, fue el ave que dio nombre a esa primera misa de Navidad, en la cual su canto, imitado en mitad de la misa por un niño ubicado en el coro o por un ave o por un ave llevada a este efecto hasta principios del siglo XX, güey. O sea, todo esto a principios del siglo XX. Efectos especiales y todo el Sí, güey. Servía para anunciar a los cristianos que Cristo acababa de nacer. Imagínate, este año, Pepito, te va a tocar ser el gallo. Pero señor, de cuenta que nunca he escuchado un gallo en mi vida porque pues no los conozco. Pues te me pones a estudiar un gallo, órale, güey. Ahí está la partitura. Bueno. ¿Sabe qué tan agudo lo tengo que hacer? Ahí está la partitura. La partitura, maldita sea, Pepito. Perdón, pero es que no me han No sé solfeo. No me han enseñado a leer. A ver, Pepito, ven, vamos para acá atrás. ¿Me va a enseñar a leer o vamos a jugar otra vez? Vamos a jugar un rato, Pepito. Y vas a ver en qué tono está. Eso te va a hacer llegar al tono. No mames, ya, ay, güey. Estamos hablando de Navidad, güey, ya, por favor. Prefiero no imaginar. A ver, no le hagas el pedo. Tú fuiste el que hizo la referencia que se lo iba a llevar a coger, güey, ¿no? Ya estoy pecando de pensamiento, güey. Palabra Palabra de Jesús. Palabra y omisión. Palabra y omisión, güey. Literal. Bueno, omisión no sé, pero... Ahora bien, en la liturgia de la medianoche, el día de Nochebuena, no solo había solemnidad y recogimiento, sino también una fiesta y alegría desbordante entre el pueblo. La algarabía llegaba a un punto culminante durante el momento de la adoración al niño, pues los fieles entonaban cantos, puede que villancicos, aunque el primero que se sabe está fechado en 1492. Que hacían sonar instrumentos o incluso liberaban dentro del templo algunos pájaros que habían sido capturados con este fin. Sí. O sea, soltaban aves ahí para que hicieran ruidos y entonces era una fiesta muy Para extraña. sentirse en ambiente, pues es mesa de gallo, pues hay que sentirlo. Exacto, tiene que haber aves aquí. Tiene que haber caca en el piso y plumas por todos lados. Lo que pasa es que no lo pensaron bien y para hacer esas fiestas debieran irse al rancho. Seguramente había alguien que, no, yo tengo un tío en el rancho, güey, no lo presta para hacer la peda. Siempre hay alguien así, güey, no lo Pero pensaron no era bien. peda, Pues era es que, güey, en misa. ese momento no había ciudades ni rancho, güey. O sea, Eran ciudades amuralladas y se acabó. güey, la catedral era el centro de la ciudad y era todo lo que había de la ciudad, güey. De ahí en fuera todos eran campesinos, güey. ¿Cómo matas los chistes, güey. No. Bueno, sí. Tengo que hacer correcciones históricas en tus chistes, güey. ¿Cómo matas los chistes, güey? Sí. Parece ser que la Navidad llegó a gozar de un alto grado de aceptación entre el pueblo cristiano, que la festividad se extendió incluso a otras religiones, tales como la musulmana. La importancia religiosa de Jesús para los musulmanes y la convivencia entre estos y los cristianos en la península. Ya es que iba a decir peda, güey, En la peda. Ya traes ganas, pues ya estamos a un día, güey, ya entendemos. No, ya fue ayer. Ya fue ayer, güey. Sí. Allanaron el camino para que la Navidad despertase el interés y se celebrase igualmente entre los seguidores del Islam, tal y como lo prueban diversos testimonios, entre los que destaca el de Abu Qasim al-Safi, rey de Ceuta, que en la segunda mitad rey de Ceuta en la segunda mitad del siglo XIII. Muy bien. Exacto. No hemos de olvidar que el propio Carlomagno escogió el día de la Navidad para su coronación como rey de los romanos. Esto es como emperador de los francos. Uh-huh. O sea, fue como muy importante la Navidad
para todos, ¿no? O sea, Todavía hasta la fecha todo el mundo quiere casarse en diciembre, güey, Sí. cerca de la Navidad, todo el mundo quiere sus 15 años, güey. sí, Sigue es como- siendo todavía, ¿no? Sí, es como de los meses mágicos para la humanidad todavía, güey. Mejor en octubre, güey. En noviembre. ¿Por qué en octubre? Por Halloween. Ah, bueno, puede ser. sí. Pero es que es el fin de año, güey. Ajá, sí. ¿O cuándo sea- habíamos dicho el 15 de junio? Es que güey? más bien serían las fiestas de Yule, que Las es en el fiestas de Yule. solsticio, que es el nacimiento. Ajá, sí. Ujú. Sí, porque si lo hacen Halloween es un cierre de ciclo. Y Está la bien. boda es un Inicio. En un inicio. ciclo de ciclo. Entonces tiene que ser un inicio. Exacto. Simbólicamente. Pero si lo haces en diciembre también es un cierre, güey. No, es el solsticio. Güey. Es el inicio. Pero es el cierre del año, güey. Pero no te casas el 31, güey. ¿O sí? Pues si te casas el 31 te va a ver muy mal. Ahora güey. de cuenta, los padres, güey, también andan medio centrados allá. Sí. ¿Y si me caso en junio? ¿En julio? Ah, pues ahí es el verano, entonces. Está chido. Época de reproducción, está bien. Rico. De hecho, lo ideal es que te casaras en primavera, güey. Cuando empieza la época de apareamiento. Sí, pero no alcanzo a juntar el dinero, güey. ¿Digo qué? Ah, no sé. No, eso sí. Nada más aguas, porque, o sea, si se casan en primavera y luego tienen apareamiento y lo que quieras, si tienen un hijo, ya ves que la mayoría de los asesinos seriales han nacido en noviembre. Ah, sí, Entonces, güey. Ah, sí es cierto. Para primavera, pues te da el tiempo exacto para noviembre, güey. Sí, no, Sí. está cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, pero. Puede Pues- que no. Pues tendría que ser el trío de McDonald's, güey. Entre madre. Y pienso no ser un padre ausente. Hasta la fecha. Hasta la fecha, güey. No sé en ese momento. Sí. Pero hasta ahorita creo que no. Ajá, hasta ahorita. Sí. Ahorita que no tengo hijos. Ahorita lo tengo claro, güey. Ya que los tengas, quién sabe. Dices, ¿sabes qué? Voy por cigarros. Ahorita vengo. Yo sí, hijo, sí, una temporada después. Y ya salen Mindhunter, güey. Los hijos de la cara, güey. Ah, de aquí a que salga la siguiente temporada de Mindhunter, a lo mejor sí, güey. Yo creo que sí, güey, sí. Quién sabe cuándo salga, güey. Otras tradiciones navideñas son sobre todo la cena, güey. La cena de Navidad Y lo más importante, güey. es lo más importante, güey. Realmente para eso nos juntamos en Navidad. La neta, Realmente sí. Es ahí cuando se rompe un poco la barrera entre el asunto religioso y el asunto festivo, ¿no? O sea, ir te reúnes a cenar independientemente que si crees o no crees, ¿no? Claro. Exacto. Quitas, Sí, quitas la moralidad y dices, güey, hoy tengo permiso de tragar como desgraciado. Sí. Ahí ya falta el mamador que digas, yo soy ateo, pero el 25 nació Isaac Newton. Sí, mamador, ya cena. Es Ya como, trágate güey, tú tu también pavo, quieres güey. tragar como Sí, cerdo, ya, así que sí, pues, sí, sí. Ya siéntate a tragar. entendemos, güey, entendemos. Sí, pero pues siempre falta el güey ahí. Sí, Pues si no sí, estoy aquí por Jesucristo, ¿no? Sí, sí, pendejo, ya, traga. Al final de Mierda. cuentas, todos nos entregamos a los placeres dionisíacos, güey. Exacto, güey. Dionisos es lo Llega el importante. vino. güey. Sí, sí, claro. Sí, mira, ni Jesús ni Newton, güey. Dionisos aquí es el chido. Dionisos, sí. Mira que no somos pendejos. ¿no? El origen de la cena de Nochebuena y de la comida del día de Navidad es casi tan viejo como la propia fiesta. Estos ágapes entroncan directamente con los banquetes que los romanos hacían durante la celebración de las Saturnales, con las que recibían el Año Nuevo, y que igualmente tienen un carácter festivo y propiciatorio. Cierto es que los platos que se servían durante el medievo debían variar mucho con respecto a los que consumimos hoy día, e incluso ¿No había diferían. romeritos, güey? ¿Eh? ¿No había romeritos en ese tiempo? Hasta donde sé, no. Con Qué mole, ¿no? bueno que no había romeritos. Con mole no había, güey. Creo que no, güey. Bueno, creo que en las zonas pesqueras puede que sí. Tal vez. Puede que sí. Bacalao. Ah, sí. Que varían mucho a lo que consumimos hoy en día, e incluso diferían entre las clases sociales y otras, ¿no? Que también eso pasa hoy en día, o sea, no es lo mismo una pinche cena con Carlos Slim, güey, que Sí, Que una además cena- tiene que ver también la parte del sincretismo, ¿no? La parte del contexto. Porque los romeritos son totalmente una cuestión ahí azteca. Los mexicas consumían muchos quelites y el romero es uno de los principales quelites que había. Entonces, por eso en la Ciudad de México se comen los romeritos así. Yo nunca he probado los romeritos. No, en ¿de mi verdad? familia jamás los han preparado. yo sí los he Yo comido, sí. pero no me Están gustaron, güey. buenos, güey.
El mole les da un sabor más interesante, pero... El mole les da sabor. Sí. La neta. Bueno, es que los aztecas se los comían así más con sal y... Pues sí, pero esos güeyes sacrificaban gente, güey. O sea, ¿Qué van a saber de saberes culinarios? son cabrón? pinches salvajes, ¿Y güey. el pozole, güey? Es así, ¿Que era con humano? O sea, sí tenían conocimientos culinarios, güey. No los Sí, puedes pero- juzgar. ¿Y O sea, los tamales, más bien tenían las de cal por las de arena, güey. Mira, si preparaban chocolate picante, un par de recetas buenas han de haber tenido. Sí, unas de cal por las de arena, güey. No sé, yo a veces digo, qué bueno que llegaron a europeos. Sí, Sí, la verdad es que sí. güey. El hombre blanco habla. Hombre blanco, el pinche privilegiado, güey. Sí, no, sí, qué El bueno white que- chicken. Lo secundo. No, pues está bien. Sí, no. Nada es nada contra las comunidades indígenas, ¿no? No, está chido su cotorreo, ¿no? Allá ellos, ¿no? Está bien, ¿no? Güey, pero lo dice el gringo. Sí, pues. O sea, el cabrón que no tiene nada que ver aquí, güey, con la historia. No, Simón. Qué chingón que eran los españoles, güey. Allá llegaron los ingleses, güey. Y los escoceses. ¿Y por qué no eres Y los- inglés, güey? No sé. Nada. Ya, síguele, ya. Ya dejemos tus discusiones étnicas para otro día. La dieta de la mayor parte de los europeos se compuso durante muchos siglos de pan, hortalizas, verduras, legumbres secas, carne de cerdo, queso, leche, cerveza y vino. Suena a una buena. Sí. Suena que buena está cena. chingón. Suena a la dieta de cualquier persona hoy en día. Ajá. Como que no ha variado tanto. Sí, no. La variedad resultaba mayor en las mesas de los nobles, en la que además hacían acto de presencia de la miel, la caza, el cordero y rara vez pescado, si no se trataba de una zona pesquera. Asimismo, las especialidades variaban según las regiones dependiendo de qué base de su economía fuera de tipo agrario o su tipo agrario, pesquero o ganadero, y lo que daba como fruto un rico catálogo de cocina navideña. Ok. Ya se me imagino acá en el mercado. Llévele, pase por su recetario navideño. Sí, exacto. Tenemos recetas desde el mar hasta donde no hay mar. Más o menos así. Sí, justo. También tenemos recetas de los Alpes. No sabemos qué son los Alpes, pero tenemos recetas de los Alpes. Tenemos recetas del muerto. Tenemos recetas de todo lo que quiera para la asiática, para el cáncer, para el... Sí, ya curan, güey. Ya es Sí, güey. pinche pavo que ya te cura el cáncer a la verga. Es un buen pavo. Tan fitness, güey, que ya... Sí, güey. Y la tradición de poner sobre la mesa un ave como plato central de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad, habitualmente ganso, gallo, capón o pavo, una vez traído de América, porque en Europa no existía el pavo. Ujú. Bueno, lo que conocemos aquí como el guajolote. Sí, guajolote, exactamente. Ajá. Es muy antigua y proviene del mundo clásico grecorromano, como casi toda la tradición navideña. Para ellos, las ocas u otras aves migratorias, las ocas son patos, güey, Ujú. que volvían al norte al final del invierno, traían con ellas el anuncio de la primavera, por lo que poner un ave de este tipo en el plato constituía un acto favorecedor del buen tiempo. Con esto se solicitaba el pronto retorno de estas aves y el fin del gélido invierno. De hecho, en época bizantina, dentro del mundo cristiano, la presencia en los banquetes de pintadas o gallinas de Guinea era algo habitual. Desde el siglo VI lo fue el capón, el gallo castrado y engordado para las comidas de Navidad, mientras que en el siglo XIII lo corriente entre la nobleza provenzal fue el gallo, símbolo de fertilidad y resurrección. El consumo de gansos y patos o ocas fue tan elevado a lo largo de la Edad Media que a punto estuvo de exterminarse esta especie de aves en varias regiones O sea, europeas. se güey. homenajeaba, por así decirlo, por el regreso, Exacto. comiéndoselo, ¿Sí? exterminando el animal. Pues es que para ellos traían como la buena suerte. O Y sea, el fin era- del periodo. Ajá, era el buen augurio. Entonces tener aves en tu mesa como comida Era algo. era positivo. como de alguna manera comer o encarnar esa buena suerte que traían las aves. Güey. ¿Y si eran vegetarianos, tenían sentados al lado? Dudo que en esa época hubiera vegetarianos, güey, la verdad. Sí, las condiciones. Los seguidores de Pitágoras y esos, güey.
Tal vez. Pues sí. Sí, tal vez sí. Que no creo que para ese momento haya pitagóricos, pero... Sí, no, yo creo que en la Edad Media no había vegetarianos, güey. Las condiciones de vida eran muy crueles como para que hubiera Eso vegetarianos, sí, güey. eso sí. O a lo mejor eran vegetarianos, pero no por gusto propio. Ajá, Sí, pues exacto. sí. Porque Su dieta no- tenía que estar basado en hortaliza y demás, ¿no? Sí, porque no tenían donde cuidar animales, güey. Pues no podían comer carne, ¿no? Ujú. Sí, no, pero era esencial la carne en la dieta de la Edad Media, güey, porque si no la gente se moría, güey. O sea, sí, no hay de otra, güey, ¿no? Y, estuvieron a punto de exterminar esa especie por el alto consumo, algunas de las cuales aún hoy la mantienen como tradición, como la tradicional comida navideña. Ujú. O sea, todo hoy en día se sirve el pavo, se sirve pato, ¿no? Es comer un ave, ¿no? En Ajá, ese exacto. El pollo, güey, ¿no? pollo. El ganso. El ganso. A menos de que estés en la Ciudad de México y ahí es otra. Ahí Ya no, lo ahí no describimos. comen ganso. Ahí le jalan al ganso, ¿ok? Hay gente que sí come ganso en Navidad. Sí, claro. Y un chingo, AMLO güey. a De lo hecho- mejor. De hecho, la mayoría de la gente come ganso en Navidad. Ajá. Sí, ya no sé en qué sentido estamos hablando del ganso. Mejor Andrés Manuel también. ¿Come ganso también? Sí, yo creo que sí. Sí, ese güey come ganso todos Que los se días. cansa, porque se cansa comer. Sí, no, ese güey está tragando ganso diario, güey. Verga. Exacto. Otra de las historias o de los elementos importantes en la Navidad es el árbol de Navidad. Trin, 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 trin. Ponemos una foto del árbol de Navidad. Exacto, güey. Para que vean nuestra bonita Navidad. El espíritu navideño aquí de la jarana. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, llamado Yggdrasil, que ya hemos hablado del Yggdrasil acá. Sí, Gracias, claro. En Entonces cuya... ahí está en Thor explicado, ¿no? En pocas palabras. Sí, sí, de hecho sí. Ahí está una explicación muy sencilla de lo que es el Yggdrasil. Ujú. En cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaba el Helheim, que es el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de los pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, Zamboni. el Don Zamboni, Boni. el Don Boni, evangelizador de Un Alemania, loquillo ese Don Boni. ¿Estás bien? Ya se fue, sí, ya se fue. Evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor. Y en su lugar plantó un pino que, por ser... Sí. Es que eso. En España, güey, plantar un pino es cagar, güey. Bueno, Cernas a lo mejor se cagó el Bonifacio, se cagó en el O los Yggdrasil. otros que vieron que de repente cortó el árbol de Thor, así como, como que ya valimos ver. Y todos los demás así de, ya vámonos, güey, ya vámonos. Y Don Boni, malditos paganos. Sí, Don Boni, ya nos vamos. Sí, porque imagínense, el simbólico lo que hizo Don Boni, ¿no? O sea, decía, no pasa nada con este árbol, los voy a tirar a la chingada, y decide ahí tirarlo, y pues así fue como que supuestamente se convirtieron todos, ¿no? Al abrir los ojos de que no pasó nada, o sea, Thor no vino y nos chingó, nada de eso. Ajá. No sé. Después la cultura nórdica cambió mucho, güey. Entonces, fue el castigo divino por andar Puede tirando ser. el Yggdrasil, güey. Ajá. Y en su lugar plantó un pino que, por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Ujú. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Otros significados ampliamente extendidos sobre los atributos mágicos del árbol están concedidos en la fecundidad, el crecimiento, la sabiduría y la longevidad. Para los druidas, también muchos de los árboles de sus bosques eran sagrados y alrededor de ellos celebraban sus rituales para entrar en contacto con Dios. Y que esto es algo bien interesante del árbol de Navidad porque en un montón de culturas los árboles son sagrados. Sí. O sea,
Pero digamos que es la aportación, podría decirlo así, nórdica de la Navidad, ¿no? Si Ajá, lo queremos pues, ver así. de hecho, es de las aportaciones simbólicas más paganas que tiene Sí, la Navidad cristiana. ¿No? Sí. Y es de las más viejas, de hecho. En el cristianismo se asocia fundamentalmente para explicar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. O sea, el árbol es la encarnación de Jesús, Sí, ¿no? también yo lo había visto en que, bueno, Don Boni, que hablando de él, sí de plantar este pino como símbolo de la nueva fe que iban a hacer, ¿no? En ese Ajá, territorio que está evangelizando. Entonces, ese pequeño pino iba a ir creciendo, ¿no? Supuestamente al grado de que iba creciendo la fe de los nórdicos evangelizados. ¿Eso significa que si hacemos alquimia con el árbol, con el vino y con las hostias podemos renacer a Jesús? Simbólicamente sí. Ah, Con el pino no sé. Es Depende que no es qué algo vino. tan significativo para lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Pero sí, Nah. lo demás sí. Sí, creo que sí. En primer lugar, se asocia el árbol de Navidad con el árbol de la vida, que Dios había dispuesto en medio del jardín del Edén y que después de la caída desaparece. La fruta, los adornos y las luces recuerdan las gracias y dones que el ser humano tenía cuando vivía en el paraíso en completa Todo por amistad culpa con del Dios. padre Adán, pues. Si todo esto para andaros cagando, pinche Adán, güey. A través del nacimiento de Cristo, la humanidad renace y tiene acceso a la plenitud de la vida. El árbol de la Navidad simboliza la recuperación por parte de la humanidad de dichos dones. O sea, todas las esferas y todo lo que se le pone, digamos, viéndolo de una manera más amable, es todo eso que... todas las virtudes que la humanidad Podría. podría hacer o podría recuperar, ¿no? Esa es una de las lecturas del árbol de Navidad. ok. Entonces, por eso sus virtudes son plásticas, ¿verdad? Sí. Para no romperlas y que se les escapen. Exacto. Ok. Ajá. Tiene sentido para mí. Ok. O las puedes tirar a la basura también. Sí, también. O las guardas en un ropero frío, güey, durante todo el año y nada más las sacas en Navidad para ser chido con tu familia. Ajá. Ajá, Sí. sí. Sí, el árbol de Navidad es una gran representación de lo que somos como seres humanos, güey. Ok. ¿Se puede decir, sí? Sí. Espera, ¿tú guardas a tu familia en un ropero, güey, durante todo el año? ¿Qué? o tú eres el que está guardado en el ropero todo el año. Les dijimos que iba a haber confesión. Sí, ¿verdad? A ver, aquí quién está en el closet. Y nada más sale en Navidad a festejar. ¿Qué pasó? No hemos quedado mal con las sabía. confesiones. Navidad es un buen tiempo para salir del closet. Sí. Todo el mundo En la va- mesa con todos. De hecho, yo creo que sería más bien una buena fecha para entrar al closet, güey, porque si hay mucha ropa está calientito. Tú no te da frío. Es que con esos chistes habrá Es que no puedo, güey. Trato, de verdad que trato, güey, te lo juro, pero Pues trata más fuerte. No tratas lo suficiente, güey. no trato lo suficiente, tienes razón. Güey. No me esfuerzo. No te esfuerzas lo suficiente, Sí, cabrón. claro, maldita sea, güey. En fin, sea una tradición pagana, sincrética o puramente cristiana, el mensaje de la Navidad y sus misterios va más allá de la elección de ritos y creencias, ya que en todas está arraigada la idea del nacimiento, el inicio de un ciclo que nos da una nueva oportunidad para reinventar las formas de convivencia entre los habitantes de esta esfera de significantes, pero sobre todo, recordar que el nacer es un aparecer en la inocencia y la pureza de los sentimientos, poder estar con el otro sin prejuicios porque quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Lato. Ah, no. Y esto ha sido todo por el programa de la Navidad. Digo, faltó hablar desde Santa Claus, bueno, San Nicolás. Faltaron un chingo de cosas. Faltaron un montón de cosas, ¿no? Podemos haber hablado más de los Reyes Magos, pero digamos que esto es en general como el origen de la Navidad, ¿no? Los símbolos importantes de la Navidad. Sí, hablando de genealogía es esto, ¿no? Sí. O sea, Ujú. y es lo más básico y demás. Que es una de las tradiciones tal vez con más influencia europea, o bueno, a excepción de las posadas, pero que nosotros tener un árbol y eso pues tiene profundamente raíces anglosajonas y nórdicas. Sí, claro, totalmente. Sí, la Navidad, pues como ya lo decíamos hace rato, es una... Pues creo que es la fiesta religiosa más grande y Sí. más importante a nivel mundial. O sea, porque engloba a toda la humanidad realmente. Sí, sí, O sea, cualquier persona de la tradición que sea puede encontrar algo de su cultura en la Navidad. sí, claro, y además pues
se combina un poco en esta parte del mundo con el tema de la nieve, ¿no? Bueno, principalmente en Europa y en eso. Claro. Tener una imagen de navideña allá es la nieve, ¿no? Cubriendo los árboles, las casas, cosa que en la parte sur del mundo pues nunca va a pasar, ¿no? O sea, ahí tiene una visión diferente de la Navidad, ¿no? Pero Sí, aquí tenemos diferentes tipos de nieve, Sí, o sí. granizos, o ¿cómo se llama? Erupciones volcánicas. Ah, sí, también. Sí. sí. Pero por ejemplo una visión de una Navidad, una blanca Navidad como se dice, ¿no? Ajá. Pues en partes del sur jamás va a ser. Pero de alguna manera engloba, pues. Bueno, al menos que vivas en la Antártida o A en el menos- sur de Argentina, ¿no? O sea, depende de qué tan al sur te vayas. Están al sur, sí, cierto. Que en Argentina sí, en la parte sur de Argentina sí neva. No, y aparte porque allá no es invierno, Ah, exacto. allá es verano. Es verano, sí, además. ¿No? Pero sí, eso ha sido la Navidad. Para que disfruten mejor su Navidad y digan, claro, es una fiesta pagana, pero Sí, porque lo mejor que puedes hacer el 25 es estar tirado en tu cama todo crudo escuchando la jarana. exacto. Así Pues va a sí, ser. güey, o sea, pues, ¿a No qué lo, sales? no lo estaba diciendo sarcásticamente, ¿eh? Pero digo, pues, ¿a qué sales? ¿A qué sales, güey? Pues Escucha no la hay nada, jarana, güey, pues tan pásatela crudo. chido. Pásatela chido, aprende algo. Ujú. Y, no mames, por eso me puse pedo, porque es la celebración del advenimiento de Cristo. Sí, claro. seguramente fue eso. Baja por el recalentado y comentarles, papá, ya sé por qué nos pusimos una peda ayer con los tíos. Estamos celebrando las Saturnales. Ah. No, güey. Oye, hijo, ¿qué son? No, son una religión bien católica. No, sí, no. Ven, católicos, Sí. de moral ligera. Son católicos ligeros. No. Sí. Nada más que ya no se le dice Saturnales porque se confundían. Sí, Sí. Sí, está cabrón. Ajá. Sí, por eso mejor Cristo chido. Ajá, sí. Cristo chido, güey. Cristo chido. Christmas. Christmas. Exactamente. Entonces tengan felices misas de Cristo. Y de hecho, las únicas, perdón que te interrumpa, pero las únicas fiestas realmente mundiales son Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Sí. No hay... Bueno, no hay quién nada sabe más. para los chinos, porque ellos también tienen su año nuevo en otras fechas. O sea, pero tienen un año nuevo. O sea, Sí, al fin y tienen al un cabo año tienen nuevo, año sí. nuevo. no lo celebran a la par del mundo, pero sí celebran año nuevo. Claro. Bueno, es que en China ya está raro porque ya también tienen un calendario gregoriano, pero siguen teniendo de tradición su calendario chino. Sí. Entonces, festejan Viven ambos. en dos universos diferentes. estos cabrones. Festejan ambos porque se acoplan económicamente al inicio de año mundial, Sí, pero exacto. tradicionalmente hacen su inicio de año. Sí. Que eso es muy común en muchas culturas. Los japoneses también lo hacen. No, los japoneses no. Ustedes tienen su calendario de tradiciones. Güey. Sí, pero no lo festejan como, No les vale, como que el año les vale nuevo chino. madre. Bueno, no, sí, no es una claro. tradición así fuerte, ¿no? Ajá. O sea, se acoplaron a año nuevo mundial y hasta ahí. Sí, claro. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo sobre la Navidad. ¿Habrá Y de su- año nuevo, mitos de año nuevo? Puede que sí haya mitos de Año Nuevo, puede que sí. No sé. Sí, Ya lo veremos. sacar la maleta y darle una vuelta a la manzana. ¿Por qué hace eso? Esa es una superstición, güey. Ponerse ropa de diferente color y ropa interior de diferente color. Ah. Que eso creo que sí tiene un sentido. O sea, sí tiene un porqué, güey, lo hacen. Obviamente se ha ido pues variando, ¿no? Todo el Sí, significado, pero transformando. creo que sí hay un porqué. Bueno, lo de la maleta es para viajar, güey. Pero ¿por qué ir a dar la vuelta a la calle? Se supone que es como el movimiento, güey. O sea, te mueves con una maleta y eso quiere decir que traes la energía para viajar. No sé, güey. Pero son cosas ya más modernas, entre comillas. O sea, son ya Sí, más no, No tienen actuales. raíces tan No, antiguas. no pues. tienen. Hay Quizá uno del no sé. dinero, ¿no? No me acuerdo de qué, cómo es, pero me acuerdo que había uno como de dinero. No me acuerdo. No sé. O sea, hay un montón de hecho rituales de dinero en Año Sí. Nuevo, güey. Las 12 uvas, que Mira. de hecho hasta por los cristianos no está bien visto ese ritual. Hay las No, 12 porque ese uvas. es un ritual dionisiaco, güey. Ajá. La- O sea, las los que uvas sí eran un ritual tienen dionisiaco. cuestiones más mitológicas son las 12 uvas. Creo que lo del color de la ropa, no interior, pero el color, Claro. o sea, en general. Tenía que ver algo también con el asunto de las copas, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, ya hablemos luego de eso. Pero sí, ahí hay algo, ¿no? Sí, eso de las uvas es un ritual de Dionisos, güey. Entonces, sí, por eso el cristianismo no lo ve tan bien, porque es como de, sí, mira, andas acá de pagano dionisíaco. Pero digo, o sea, ya tienes otras que vienen del paganismo, como los árboles de Navidad y demás. Pues sí. Esa no ha terminado de cuajar en muchas visiones cristianas, es lo interesante, ¿no? Sí.
Yo siento que en algún momento va a terminar, porque ya es algo muy extendido en la cultura, Sí. ¿no? Entonces, Yo he visto mucha resistencia, mucho a hacer eso. Y Sobre todo lo cuando te demás, las vas a pasar, hay mucha resistencia, güey. Te andas también. ahogando. La cosa es que hay que morderlas, güey, no hay que pasarlas enteras. No mames. Es que en lo rápido, güey, en lo que van sonando las campanas. Mejor yo le doy 12 tragos a mi vinito y ya, güey. ya, sí, También. tienes razón. Y pues ya. Y bueno, O un shot de 12 campanadas. Eso está bueno, güey. Ya no te levantas, güey. Se acabó la fiesta. Depende ahí, de qué güey. estés tomando. Depende, sí. Bueno, pero vino, güey, para que sea de uvas. Un shot de uvas de 12 campanadas. Los 12 rounds en uno solo, güey. Está chido, se me late. Yo- Pero no se supone que era para pedir un deseo, un propósito. Un propósito, los propósitos. Pues güey. ya me Te propongo valen chingarme madre, este güey. shot. Yo estoy a corto plazo. Mi propósito es acabarme esta chingadera sin ponerme pedo. O sea, yo vivo el momento. Librar güey. la cruda sería mi propósito, Sí. cabrón. Yo vivo el día, güey. Chingue su madre. Sí, No, ya. ya sé cuál es el programa que voy a hacer para Año Nuevo, güey. Voy a hablar de la IBM 5000 y John Titor Ah, ok. para hablar del fin del mundo. Ok. Muy bien. No, la verdad es que ya hablaron de John Titor, güey, leyendas legendarias, entonces mejor voy a buscar tu viaje en el tiempo. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jesús Suárez. Me acompañó Abraham González, Y como siempre, un gusto estar aquí. Rodrigo Béjar en la producción ¡Qué tranza, banda! y Daniel Mejía como nuestro invitado súper duper especial el día de hoy. Gracias, chingón, estar aquí otra vez. Chido. Gracias, Dani, por acompañarnos. Además era un tema bien chido para el... Era el momento de volver. Claro que sí. Y bueno, nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales. Sí, sí, en todas La las redes Jarana, sociales. No se les olvide eso, por favor. Sí, La Jarana en Facebook, YouTube, Anchor, Spotify, Instagram Instagram. y todas esas redes sociales todas que esas van a redes. estar en la descripción para aquellos que quieran acceder a estas redes sociales. También están nuestras redes sociales personales. Sí, en Instagram como Jesus no Jesus. A mí me encuentran en Instagram y Twitter como @soybejar. Sí, y a mí me encuentran ya nada más en Instagram porque Twitter ya lo mandé a la chingada como Insomnio Tipo A. Y Dani, En Instagram como Dan Pilgrim, ahí estamos, cualquier cosa. Chido. Entonces nos escuchamos. Casi nos vemos. En la próxima. Oye, ese misterio, güey. Bye.